Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a estas terceras jornadas del Congreso relacionado con, en esta ocasión, en esta jornada, a la historia y al patrimonio de la seda, donde tenemos a personas muy importantes y significativas dentro del mundo de la investigación, que son sobre todo grandes expertos en historia de la seda, en patrimonio cultural y sobre todo personas que tienen una trayectoria amplia y reconocida con numerosas publicaciones que hoy en día son sin duda los grandes referentes en el mundo de la investigación asociados a la seda. La jornada de hoy empezaba con Pilar Benito, que como todos ustedes saben es conservadora jefe o jefa de conservación de Patrimonio Nacional, una de las grandes expertas y referentes en el mundo del textil y especialmente vinculada a las colecciones reales, a las colecciones del Patrimonio Nacional, pero tenemos algún problema con el PowerPoint de Pilar Benito y, por tanto, vamos a empezar, para no alargar la sesión, con el segundo ponente. En esta ocasión se trata del profesor catedrático de universidad de la Universidad de Zaragoza, Germán Navarro, que nos presenta el vídeo locutado de su intervención. No estará presente, pero sin duda será muy esclarecedor, ¿no?, sus aportaciones desde el punto de vista de la investigación. Y asociado al proyecto SILNAU, él es una de las personas que trabaja dentro del proyecto y forma parte del grupo de investigación como experto, y por tanto su experiencia es fundamental, especialmente en el trabajo que hemos realizado asociado al tesauro, y sobre estas cuestiones versa precisamente su intervención. Una intervención muy sugerente, realmente significativa, dedicada a los nombres de los tejidos medievales en la Corona de Aragón, el mundo de las sedas. Por presentar brevemente a Germán Navarro, decir que es muy complicado hacer una síntesis de su amplio currículum, de su amplia biografía investigadora, pero bueno, de alguna manera podemos decir que él es una persona que ha trabajado durante todo este tiempo, ¿no?, relacionada con un tema de investigación que él inicia precisamente con su tesis doctoral, Industria Artesanado en Valencia, 1450-1525, las manufacturas de la seda, lino, cáñamo y algodón, que lee en 1995, como comentábamos, y a partir de ese momento se convierte en uno de los grandes referentes de la historia de la seda, especialmente en el mundo medieval y concretamente asociado al mundo de la corona de Aragón, ¿no?, a este universo tan concreto y tan significativo. Entre sus últimas aportaciones, y quizás cabría destacar, sobre todo por la importancia que tiene desde el punto de vista historiográfico, junto con Ricardo Frank, realizaron un congreso internacional en el que se reunieron los mejores expertos en historia vinculada a la seda, que dio como fruto un libro que es hoy en día una referencia, sobre todo, ¿no?, por la actualización de los temas de investigación que ahí se proponen, que se titula Las rutas de la seda en la historia de España y Portugal, que fue publicado por la Universidad de Valencia precisamente en el 2018. Bueno, a partir de este, digamos, breve recorrido en investigación, pues tenemos una idea, ¿no?, sobre todo importante y significativa, de las aportaciones de Germán Navarro a las investigaciones históricas relacionadas con la seda. Y simplemente cabe destacar algunos de sus libros más importantes, entre ellos Industria Artesanal en Valencia, 1450-1525, que es el fruto de su tesis doctoral,
el libro que tiene dedicado al Colegio del Arte Mayor de la Seda en Valencia, de 1996, Los orígenes de la sedería valenciana, siglos XV y XVI, publicado por el Ayuntamiento de Valencia en 1999, y una gran cantidad, evidentemente, de libros y de aportaciones que siguen siendo grandes referentes. De entre las últimas aportaciones, destacar su investigación basada en los tintoreros de la Seda de Valencia del 2018, que se publica precisamente por el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Queremos agradecerle muchísimo a Germán Navarro su implicación con el proyecto y, evidentemente, y que aceptara su participación aportando un granito de arena a la actualización de la investigación de un patrimonio tan importante como es la seda. Y como no nos cansamos de decir, es un patrimonio que ha construido históricamente Europa y que sigue construyéndola, estableciendo lazos no solamente desde el punto de vista cultural, sino también desde una perspectiva investigadora, que creo que es lo que realmente desde aquí también queremos reivindicar. Y sin más, pues vamos a dar paso a la intervención de Germán Navarro. Buenos días. El título de mi intervención en este congreso Silk Now es los nombres de los tejidos medievales en la corona de Aragón, con atención especial, por supuesto, al mundo de las sedas. Poder llevar a cabo un trabajo de estas características radica en que, entre otras cosas, uno de los objetivos principales en construcción que está llevando a cabo Silk Now es precisamente la redacción, la confección de un tesauro multilingüe para entender las palabras de la seda, sus técnicas ancestrales y bueno, toda la serie de elementos que nos sirvan como vocabulario para reconstruir los procesos de producción del pasado y entender esas tecnologías que realmente hoy día a veces nadie es capaz de explicar. Eso servirá sin duda, como se plantea en este texto en inglés que están viendo procedente de la página web de Signao. Esto servirá sin duda, como digo, a muchos museos y colecciones privadas que de esa manera podrán establecer con conceptos estandarizados un mejor catálogo y una mejor preparación de sus inventarios. La ruta de la seda sigue estando de moda, lo pone de manifiesto el último libro de Franco Cardini y Alessandro Manoli, publicado por la editorial Il Molino en Bolonia en 2017. Y una de las grandes exigencias que se pone en evidencia hoy día, los propios autores así lo reconocen, es la necesidad de recuperar del pasado este tipo de vocabularios, de transferencias tecnológicas que fueron circulando de lugar a lugar. Algunos libros recientes, como la edición de las actas de un congreso organizado desde la perspectiva de historia del arte por Laura Rodríguez Peinado y Francisco de Asís García, Arte y producción textil en el Mediterráneo medieval, han insistido precisamente en la necesidad de realizar estudios exhaustivos y minuciosos para ir descubriendo toda esta producción textil de época medieval, difícil de identificar en la documentación arqueológica de la época o incluso a través de las dificultades paleográficas para entender los términos en la documentación escrita. De modo que se puede ir avanzando y solucionando cuestiones que son fundamentalmente básicas para poder entender los contextos de producción de la época. Está claro que las rutas de la seda, fundamentalmente en la Edad Media, son identificadas por las investigaciones más importantes llevadas a cabo como migraciones de artesanos y mercaderes de ciudad en ciudad, desde las principales sederías italianas del siglo XIII, siglo XIV en adelante, hacia Francia, hacia la Corona de Aragón y más allá, en el siglo XVI, desde la propia Italia hacia Inglaterra, Alemania y Países Bajos, generándose una homogeneidad de tecnologías, de técnicas
de denominaciones y nomenclaturas, de patrones incluso de producción que facilitan un poco la identificación común de todos estos tejidos que intentamos aquí desvelar a través de sus nombres. Son los trabajos destacables de Luca Molà para Venecia o de Sergio Tognetti para Florencia, que han trabajado fuentes fiscales e intentan identificar también en las fuentes esos nombres. En la última publicación de las rutas de la seda en la historia de España y Portugal, que tuve la oportunidad de coordinar con el profesor Ricardo Frank, ya saltaban a la luz la influencia no solo de la documentación de la Baja Edad Media, sino especialmente el interés que tenía el estudio desde la antigüedad, al Andalus y el propio Reino de Nazarí de Granada, como conjuntos culturales con unas nomenclaturas que son verdaderamente difíciles de identificar por superar más allá de las denominaciones latinas y entrar en conexión con el árabe o con otras lenguas de Oriente. Recuerdo que hace unos 15 años, cuando tuvo lugar aquella exposición sobre el monasterio de las Huelgas y su época, que lleva por título Vestiduras ricas en el Palacio Real de Madrid, organizado por Patrimonio Nacional, en el que tuve la oportunidad de participar contextualizando el comercio de la época, y ya intenté de las maneras posibles poner sobre la mesa un inventario de nombres que nos permitieran distinguir de qué tejidos estamos hablando, qué son en el mundo de las sedas, qué son esos productos concretos, por qué se llaman así, y establecer un balance que nos permita al menos poder identificarlos cuando encontramos esas palabras en nuestras investigaciones, porque muchas veces pasan desapercibidas por no saber muy bien de qué se trata, en efecto, de tejidos elaborados en seda. Creo que el último libro que hemos sacado entre el profesor Ricard Huerta y yo mismo sobre museos de la seda, derivado de otro congreso internacional, ahora en 2020, disponible en la red, recoge también un esfuerzo importante de los principales museos del mundo por adecuar y homogeneizar sus formas de descripción de las piezas que tienen expuestas ante las dificultades que encuentran especialmente para la antigüedad y el medievo a la hora de poder saber cómo hacerlo, con lo que se necesitan investigaciones de base y desde la filología, desde la historia del arte, desde la historia medieval, desde el arabismo, poder contribuir a ello. Uno de los últimos ejemplos lo constituye otra publicación de este año, Velvets of the 15th Century, derivado de un seminario que tuvo lugar en Rivisberg, Suiza, en 2015, en el que nos concentramos varios especialistas para intentar discernir qué podíamos entender por terciopelos en el siglo XV, qué características técnicas según los países a través de la pintura, del arte, de la conservación. Creo que este es uno de los ejemplos claros de los esfuerzos que van a ser necesarios para el futuro, seguir insistiendo en estos tipos de seminarios de historia de los tejidos y de sus nomenclaturas para poder llegar cada vez más a unos paradigmas comunes de análisis y de identificación de los mismos. De hecho, está en prensa un libro, creo que será muy interesante para no solo el gran público, sino para los expertos en temas textiles, la obra Dregs and Textiles of Multicultural Medieval Iberia, que recogerá, entre otros, un trabajo que he llevado a cabo sobre los tejidos de la corona de Aragón en la Edad Media y entre ellos destacando todas las informaciones que a través de la literatura medieval, el arte, las ordenanzas, las fuentes fiscales, los protocolos notariales, nos permiten al día de hoy tener al menos un listado claro de qué tejidos había y entre ellos cuáles son susceptibles de identificarse con claridad como sedas y bajo qué denominaciones. Aquí dos de las ilustraciones también importantes para poner imagen a esos tejidos, como es a la izquierda ese retablo, detalle del retablo de Santo Domingo de Silos, procedente de una iglesia de Aroca, Zaragoza, del siglo XV, obra de Bartolomé Bermejo, que nos muestra claramente en el plano de la liturgia la importancia de estas obras. Son fotografías de la época a las que debemos atender para comprender también los diseños de estas piezas y sus características.
a la derecha un detalle de otro retablo, en este caso de San Esteban, procedente de una iglesia de Granollers, que en este caso se conserva en el Museo Nacional d'Art de Cataluña, en el caso anterior se conserva en el Museo Nacional del Prado, y en este segundo ejemplo se trata de una representación de una princesa bizantina, Eudoxia, que está sufriendo un exorcismo, y es de gran interés ver los diseños que en la pintura de finales del siglo XV, como es esta, de la mano del grupo de los Vergós, nos pueden ayudar a entender a través de estas imágenes la difusión que tenía en el mundo de la realeza y de la alta nobleza estas maravillas de diseños que poco a poco intentamos acercarnos a sus características técnicas y a sus propias formas de confección. Bien, yo quiero destacar aquí que ya existen grandes esfuerzos en ese sentido en el ámbito de la Corona de Aragón. La obra de Isidre Marange sobre la indumentaria civil catalana, publicada por el Instituto de Estudios Catalans en el 91. La obra de Marisa Astor para Valencia, del año 99. O la de Cristina Sigüenza para el ámbito de la pintura gótica aragonesa, que desde la posición del análisis del fenómeno de la moda y de la indumentaria están contribuyendo de manera muy buena a ayudarnos a medievalistas, a indumentaristas y especialistas en tejidos a poder comprender con imágenes de la época a qué nos estamos refiriendo, no solo desde un punto de vista filológico, etimológico, a qué nos estamos refiriendo. Aspecto que es importante, sobre todo teniendo en cuenta que será ya a partir del siglo XVIII cuando se dispone de mayor información y mayores conocimientos sobre ese fenómeno de la moda y de la innovación, esas estrategias de los mercaderes de seda de Lyon en el siglo XVIII sobre las que hablaba Carlo Poni para plantear el origen de la moda de París, ¿no? Con los diseños que se fabricaban luego en Lyon. Hasta llegar ahí, el mundo anterior al 18 pues requiere un tratamiento todavía muy fuerte para poder encontrarnos con claridad en análisis de fondo que nos permitan comprender la problemática a la que estoy aludiendo en este momento. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que a través de las ordenanzas de la Corona de Aragón, especialmente las de la ciudad de Valencia, podemos identificar sobre sus paños lujosos de seda para vestir, brocados, camelotes, damascos, picolats, sayas, satenes, tafetanes o diferentes tipos de terciopelo, para cronologías concretas, sabiendo el número de ligaduras incluso de las que nos hablan las ordenanzas, o bien incluso de obras más sencillas, la obra blanca de velos de seda y algodón, de adornos femeninos y pasmanería que nos muestran también estas ordenanzas valencianas de gran interés, con tejidos de origen árabe como el alquinal o bien el mundo ya de la religiosidad cristiana, las beatillas, canells, davanteres, muñequeras, listas de colores, lienzos de París, rodeos claros y espesos, telas de cedazos o incluso tercianelas, ¿no? Son conjuntos de tejidos que poco a poco vamos entendiendo, no forman parte de la indumentaria más lujosa, pero son complementarios y conviene también abordar su historia. Pero al margen de esto que nos aportan las ordenanzas a través de la literatura medieval, por ejemplo, por poner un caso, o de fuentes fiscales, o de protocolos notariales, de fuentes alternativas a la normativa, que nos dan una imagen sobre la práctica del mercado de los tejidos de seda, pues hacen su aparición nombres de otros tipos de sederías que están en estos momentos en proceso de adecuación y de comprensión por parte de los estudiosos. Yo aquí pongo un listado de algunos de los que trató en ese libro sobre Trexan Textiles en Multicultural a Iberia. Aceituní, Albrasí, Bagadell, Baldaquí, Bor, Camocà, Ancaran, Carmesí, Sendal, Cisclató, Diaspre, Damasquí, drap d'ori de seda, drap de seda, escarlata, escarlatina, florentí, imperial, marromat, púrpura, ras, samit, seda, tapet, tartarí, taurís. Sin lugar a dudas, ya ha habido enormes esfuerzos en ámbito peninsular para intentar acometer una empresa como la que estoy sugiriendo yo y de la que solamente pretendo formar parte como un investigador más que aporta sus resultados.
Me refiero al espléndido trabajo de la filóloga granadina María del Carmen Martínez Meléndez sobre los nombres de tejidos en castellano medieval, o posteriormente a ese diccionario histórico de telas y tejidos entre castellano y catalán de Dávila, Durán y García. Creo que estas obras serán completadas en el futuro. De hecho, creo que poco a poco el propio Tesauro de Silnau irá contribuyendo a ampliar, y algún buen día pues servirá como elemento base para avanzar en todas estas investigaciones. Creo que todos los estudiosos que tratamos el mundo de la economía medieval y que nos hemos especializado en la industria del comercio, en este caso, como el mío, sobre el tema específico de la seda, podemos ofrecer también estos elementos, estos datos básicos que sin lugar a dudas van a ayudar a futuras generaciones de investigadoras e investigadores en este terreno. Y este trabajo sobre los nombres de los tejidos medievales en la Corona de Aragón, con el interés de mostrar pues, un pequeño avance de lo que en ese terreno estoy llevando a cabo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Germán. Muy interesante, ¿no? Sobre todo este recorrido de carácter historiográfico por las principales investigaciones y publicaciones relacionadas con el mundo de la seda. Y vamos a dar paso a continuación a la que debía haber sido la primera ponencia de esta mañana, que trata un aspecto interesantísimo dentro de nuestro proyecto, como es la colección de textiles de Patrimonio Nacional de España. Textiles de las colecciones reales españolas, pasado, presente y futuro, que correrá a cargo de Pilar Benito. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos esta mañana y por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es realmente un honor contar con una profesional, una investigadora del calibre de Pilar Benito, sumamente conocida dentro del mundo de la historiografía relacionada con los textiles, especialmente españoles. Es evidentemente una referencia y una eminencia dentro del ámbito de la investigación, especialmente relacionada con las técnicas, algo muy complejo y muy difícil, pero que por ello ella tiene un renombre de carácter internacional asociado a estos aspectos. Una breve presentación de Pilar, porque realmente es muy difícil también, ¿no? Resumir en 4 líneas su currículum investigador. Decir que ella es jefa de conservación de Patrimonio Nacional. Realizó su tesis doctoral en la Universidad de Valencia con el título Paraísos de seda, tejidos y bordados de las casas del Príncipe en los reales sitios del Pardo y el Escorial. Ha publicado varios libros, entre ellos a destacar sobre todo el que fue el catálogo de exposición dedicado a Carlos III, Majestad y ornato en los escenarios del Rey Ilustrado, una exposición que marcó toda una época y que se ha constituido en una gran referencia dentro del ámbito de la investigación, desde la publicación de este libro en el 2016, pero a lo largo de su trayectoria ella ha dedicado numerosos estudios precisamente a los textiles. Textiles concretamente en el ámbito relacionado con las colecciones reales, entre lo que de alguna manera podemos destacar algunas aportaciones como tejidos y bordados de seda para la corona española en tiempos de Felipe V, la seda en Europa meridional desde el Renacimiento hasta la aparición del mecanismo Jacquard, la imprescindible aportación que ella realiza a las reales fábricas españolas de tejidos de seda, que ha trabajado de una manera muy concreta, los tejidos de seda en la Andalucía barroca y las influencias italianas y francesas, los tejidos de seda en la Andalucía barroca, vestidos de seda, la otra imagen del poder, etcétera. Una serie de aportaciones muy importantes que de alguna manera van aportando luz
a un recorrido importantísimo dentro del ámbito de la investigación que tiene que ver con el coleccionismo, que tiene que ver con el mecenazgo, con la importancia que a partir del siglo XVIII adquieren especialmente las reales fábricas en el contexto de la monarquía española. Y destacar quizás uno de los últimos, las últimas aportaciones que ya realiza dentro de este ámbito, que a mí realmente es un texto que me encanta, que es El Salón de Trono del Palacio Real de Madrid, un texto que ella publica en Reales Sitios, Revista de Patrimonio Nacional, asimismo como la aportación que realiza en Majestad y Ornato los escenarios del Rey Ilustrado. Sin más, darte las gracias, Pilar, por aceptar nuestra invitación, como siempre, por tu generosidad. Y bueno, cuando quieras, pues adelante. Bueno, las gracias las tengo que dar yo por haberme invitado a este encuentro, porque para mí es una satisfacción. Muchísimas por las palabras que me has dedicado, que me han parecido excesivas. Bueno, yo tengo que decir que mi profesión, y esto lo reconozco siempre, me ha producido unas satisfacciones enormes. Entonces, voy a intentar transmitir esa satisfacción que me ha producido a lo largo de mi carrera el estar en contacto directo con los textiles de las colecciones reales españolas que custodia la institución para la que trabajo, que es Patrimonio Nacional. Las colecciones textiles, las reales colecciones textiles son muy extensas, son sin duda alguna, la colección global es sin duda alguna la mejor de España, la más importante de España, y también es una de las más importantes del mundo, sobre todo desde el punto de vista de colección unitaria, que es una herencia, que es la herencia de la monarquía española. Cuenta con más de 25.000 piezas repartidas en diferentes tipologías, podemos decir. Contamos con más de 11.500 ornamentos litúrgicos de todo tipo, en torno a 6.000 tejidos para decoración, tanto bordados como tejidos, tapices, es la colección más importante del mundo, la colección de tapices, con más de 3.000 piezas, pasamanería, también muy importante, con casi 3.000 asientos de pasamanería, y la más pequeña de indumentaria, en torno a 1.500, es probablemente la menos conocida, pero tampoco es de las grandes colecciones, y la muy especial colección, y esta sí que es verdaderamente única en el mundo, de textiles medievales, con más de 280 piezas. Voy a empezar precisamente por este último grupo, que como digo es único en su género a nivel internacional. Se atesora en el monasterio de las Huelgas de Santa María la Real de Huelgas de Burgos, que era el panteón real de la Corona de Castilla, y proviene de los sepulcros de los personajes regios allí enterrados. Aquí vemos el coro en la nave central de la iglesia con las tumbas de los fundadores, que son Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. Aquí vemos un detalle de los túmulos, de los sarcófagos. Estamos haciendo incluso todavía descubrimientos. Este es uno de los sarcófagos que hay a la entrada del monasterio, que este verano, haciendo unas obras, hemos descubierto que está sustentado por unas bichas, desgraciadamente bastante deterioradas, pero que debieron de ser magníficas. El estudio se empezó en 1942 con la apertura de los sepulcros por una comisión en la que estaba, el principal personaje era Manuel Gómez Moreno, que terminó con una magnífica monografía al año siguiente, que es verdaderamente la cuna de los estudios que hay sobre este asunto. Se creó un museo, el primer museo fue en el 49, este museo se transformó en el 88, haciéndolo un poco más grande y con mejores instalaciones, y la última instalación es del 2008, en la que ya se controla perfectamente toda la temperatura, la humedad y la iluminación sobre todo. Aquí vemos varias imágenes de cómo está ahora. Decía que es un conjunto muy extenso con piezas de indumentaria, forros de ataúdes, esto verde es forro de ataúd, el rojo con
las leonas afrontadas también, el de abajo con las letras también es forro de ataúd, las almohadas y almohadones, que son muchísimos, sobre los que apoyaban la cabeza a los muertos, los cadáveres, y luego lo que es la indumentaria, pues el grupo más importante es el de Fernando de la Cerda, que se conserva todo completo. El siguiente bloque es el de tapices de la Corona de España, que es el que desde antiguo, porque es el más estudiado. El primer inventario data de 1880 y la primera publicación es de 1903. Abarca tapices desde la Edad Media, desde los paños de oro de la Reina Católica, de Isabel la Católica, hasta el siglo XX. Sí. Aquí vemos un detalle de la coronación de la Virgen, las grandes y magníficas series impresionantes de Carlos V, del emperador. Esto es la serie de los honores. Estos paños miden en torno a entre los 9 y los 11 metros de largo. La otra serie fundamental de Carlos, estoy haciendo una revisión rapidísima, de Carlos V, es el saqueo de Túnez, que es la serie emblemática de la monarquía española, utilizada en todos los actos oficiales de relevancia, luego lo veremos. Los cartones están en el Kunsthistorische de Viena. Y de Felipe II también grandes series como Berturno y Pomona, pero quiero destacar exclusivamente esta, que es la serie de los Hechos de los Apóstoles, basada en cartones de Rafael. Los cartones están en el Victorian Albert. Es una serie que encarga el Papa para decorar la parte baja de la Capilla Sixtina, parangonándolos con las grandes pinturas de la bóveda de Miguel Ángel y del resto de los pintores renacentistas que decoran las paredes. Y la serie del Vaticano está bastante decolorada, ha tenido algunos problemas con las cenefas. Sin embargo, la serie española es, de todas las que hay, porque hay varias series a lo largo del territorio europeo, la que está mejor de color y mejor conservada. Tenemos dos, además, la de Felipe II, en torno a 1560, que la compra en Flandes el rey, y una del 17, que es de la colección de Felipe III, basada también en los mismos cartones. No solamente hay tapices en las colecciones palaciegas, también las hay en los conventos, en las fundaciones religiosas de origen real, en los llamados patronatos. Importantísima la serie de la apoteosis de la Eucaristía, que Isabel Clara Eugenia regala al Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. El siguiente bloque es el gran bloque ya del siglo XVIII, cuando Felipe V, al perder Flandes por el Tratado de Utrecht y queriendo continuar la que entonces ya era la más importante colección de tapices de Europa, crea la Real Fábrica de Tapices de Madrid. El gran bloque es de tiempos ya de Carlos III y Carlos IV, con las decoraciones principalmente de los palacios de el Pardo y el Palacio de los Borbones dentro del monasterio del Escorial. Aquí vemos la caza del jabalí basada en cartones de Goya, tenemos el tapiz y tenemos el cartón, y no solo eso, sino que conservamos en el Archivo General de Palacio la factura de lo que cobró el pintor por la realización del cartón. En este periodo son sobre todo escenas costumbristas, escenas de caza, escenas galantes, esta delicia basada en el cartón de José del Castillo. Y bueno, como digo, están casi todos repartidos entre el Pardo y el Escorial, pero hay muchísimo también guardado en almacén. Hay que decir que el grueso de la colección, a pesar de todo lo que está expuesto en los palacios, está almacenado y se saca con relativa frecuencia. En estos momentos, la serie de Rafael, a partir de mañana se va a poder ver completa, la de Felipe II, en la Galería del Palacio Real de Madrid, porque ya saben que es el centenario del pintor, y vamos a clausurar ese año, que es el 2020, con esta exposición. Hace mucho que no se veía toda la serie completa junta. El último paño que ha llegado a la colección real es el encargo que se hizo a la Real Fábrica para que lo primero que se encargó fue el cartón a Guillermo Pérez Villalta, de un tapiz conmemorativo de la Constitución Española, y el tema es la alegoría de la paz. Aquí vemos el cartón a la izquierda, arriba a la derecha el proceso de tejido y abajo la realización completa del tapiz. Hemos dicho que la colección de ornamentos litúrgicos es de las más
de las más extensas, la más extensa que tiene Patrimonio Nacional, y abarca dos grandes bloques. El conservado en el Monasterio del Escorial, que es único en el mundo, es incluso más importante y más representativo que la colección vaticana, y ya desde el primer momento se tuvo en cuenta esto, y la historiografía ha recogido a lo largo de los años y de los siglos la importancia de esta colección. Tejidos riquísimos, bordados fabulosos. Felipe II montó en el monasterio un obrador de bordados, compraron telas españolas a Granada, a Valencia, y sobre todo también tenían muchísima relación con los talleres mediceos de tejeduría de Florencia. Aquí vemos un terciopelo labrado sobre fondo anillado y cortado sobre fondo de plata, con un bordado de los llamados de cortaduras, que es recorte de tejidos haciendo los motivos decorativos. Los grandes ternos son el terno de San Lorenzo, también en un terciopelo labrado y anillado de oro, en distintas alturas de anillas. El famosísimo terno de las calaveras, que se utiliza en los funerales de los reyes de España, también en un terciopelo anillado de plata y todo bordado con lentejuela y cordoncillo de plata. Los ternos de la vida de Cristo y de la infancia de Cristo, en terciopelo anillado blanco. Otros ornamentos ya un poco posteriores, de muy finales del XVI, incluso principios del XVII, cosas rarísimas con anillados también de plata y de oro. Ya en este momento está prácticamente en desuso esa tejeduría. Tejidos labrados más habituales en las confecciones de indumentaria civil, sobre todo de indumentaria femenina. Y luego ya el gran bloque del 18 con los ornamentos españoles, principalmente de Toledo. Aquí vemos un detalle de una capa pluvial de las llamadas tejidas a la forma. Aquí vemos la capa completa, por delante, completa, y que están siempre firmadas por los artífices, en este caso en los talleres de Medrano en 1721, de tiempos de Felipe V. Esta fábrica, la de Medrano, también se dedicó a la tejeduría de tejidos llamados bizarros, que son los, pues en ese momento muy principios del 18, perdón. Hay de estos tejidos hay en las Descalzas, en la Encarnación, hay en el Monasterio de Santa Isabel, hay en el Escorial, estas del Escorial, hay en el Palacio Real de Madrid, que es el otro gran bloque de ornamentos litúrgicos, el conservado en palacio. Hay que decir que hay ornamentos en todos los palacios y en todos los monasterios, pero los dos bloques fundamentales son el del Monasterio del Escorial y el del Palacio Real de Madrid. Destaca en Madrid el pontifical bordado por Antonio Gómez de los Ríos para los reyes Fernando VI y Carlos III. El dosel ya lleva el escudo de Carlos III, el dosel de la capilla de palacio, que es espectacular. Pero está todos los ornamentos, las casullas dalmáticas, los paños de altar, los paños de púlpito, los sillones. Hemos visto aquí que están los sillones bordados, hay dos alfombras bordadas, una para el altar mayor y otra para debajo del dosel. Y tomaba todos los motivos de las pinturas de la colección real. Aquí vemos el boceto que se conserva en el Museo del Prado, arriba a la izquierda, de la apoteosis de la Eucaristía, de Rubens, sobre el modelo para los tapices de las Descalzas, y abajo vemos los motivos que tomó Gómez de los Ríos para bordar los ornamentos. Aquí vemos un detalle y sobre todo impresionante el dominio que tiene de la puntada, lo que se llama pintura a la aguja, que es donde un bordador realmente se consagra. Es mucho más difícil para un bordador bordar bien con hilo de seda de colores en este tipo de bordado al matiz que bordar en hilos de oro y con lentejuelas y con hilos de metal, en definitiva. La colección de indumentaria ya he dicho que es es la más pequeña probablemente, tanto en importancia como en número de piezas. Casi todo lo que hay es a partir del siglo XVIII. Bueno, todo lo que hay es a partir del siglo XVIII. Tenemos
Estas dos piezas de aquí son del traje del médico de Carlos IV. Destacar el manto de la reina Victoria Eugenia, que es un manto que le regala Alfonso XIII, heredado de Isabel II. Tenemos muestrarios para hacer encargos de telas de tiempos de María Luisa de Parma y, sobre todo, la colección de mantos de la Orden de Carlos III. Aquí vemos el más curioso, que es el que se le confeccionó a Isabel II cuando cumplió 3 años y heredó el trono de España, y a la vez se le hizo un silloncito de trono también al tamaño infantil. De todas formas, de los mantos reales tenemos el más antiguo que tenemos es el de Fernando VII, luego este de Isabel II, el de Alfonso XII y el de Alfonso XIII. Tenemos también un manto de la jarretera. Bueno, mantos de órdenes tenemos varios. Y el bloque grande, que es el que a mí más me ha apasionado siempre, que es el de los tejidos y los textiles en general para decoración. Esta parte incluye también la pasamanería, que es una colección muy poco estudiada, pero muy, muy bonita. Hay piezas delicadísimas y verdaderamente hermosas. Empieza la colección con piezas de los Reyes Católicos, esta guardamalleta o bandó. A mí me gusta la palabra española guardamalleta, que debió pertenecer a un dosel o a un carro triunfal que está en el Palacio Real de Madrid. Está esta otra guardamalleta conservada en el Monasterio de las Huelgas, que también es deliciosa. Pasamos a Carlos V con 2 series maravillosas y muy excepcionales, porque de este tipo de piezas queda muy poco, que son las colgaduras que se conservan en el Monasterio de las Huelgas, que son del emperador Carlos V. Hay una muy grande, muy extensa, de paños muy grandes, que representan los emperadores, que hemos visto antes de refilón en el coro de la nave central del monasterio. Y otro grupo un poco más pequeño que representa las 4 estaciones y los signos del zodiaco. En este estamos en las dos en proceso de restauración. De tiempos de Felipe II queda muy poco, pero queda esta excepcional cama bordada que está colocada en el Escorial, en el dormitorio de Isabel Clara Eugenia, aunque no fue hecha para allí ni se compró para allí. Es un trabajo oriental, desde mi punto de vista está hecho por bordadores chinos asentados en la India, porque todo este tipo de trabajos llega a España a través de Felipe II, de lo que llamaban la India de Portugal, que era pues toda la parte del dominio portugués en la India, la parte de Goa y todo eso. Y es la forma de que cuando se unifican las 2 coronas, los 2 reinos en la figura de Felipe II, llegan a España este tipo de bordados. Del 17 no se conserva prácticamente nada, y luego ya viene el otro gran bloque, que es el del siglo XVIII. El Palacio Real de Madrid supone la creación del palacio y el vestido y el adorno del edificio, supone el encargo de 2 grandes conjuntos magníficos en tiempos de Carlos III. Uno es el Salón del Trono, con la colgadura bordada en Nápoles sobre un terciopelo genovés, y que tiene todo, pues aparte de la colgadura de pared, los elementos pues como son las sobremesas o incluso el sillón del trono. El sillón del trono se ha ido repitiendo a lo largo de los años y se conservan varios, pero se conserva sobre todo este, es el más importante, que es el original que utilizó Carlos III. Ese espacio se utilizó a la muerte del rey, a la muerte de Carlos III, como espacio para colocar la capilla ardiente. Esto es una recreación que hicimos precisamente de ese montaje de la capilla ardiente que se hizo en el Salón del Trono, pero nosotros lo hicimos en esa exposición que han mencionado antes, Esther, que hubo en el año 17 sobre Carlos III. Se pueden ver los tapices de Túnez, que como he dicho eran emblemáticos para la corona y que continuaron siéndolo en la época borbónica, porque era la legitimidad dinástica, era la herencia directa del emperador Carlos V en la corona de los Borbones. Un conjunto excepcional, que es el dosel y cama mortuorio de los Reyes de España, que se utilizó a partir de Carlos III para la exhibición en capilla pública de los cadáveres de los Reyes muertos, y pusimos una alfombra, que es la única pieza de decoración que se conserva del siglo XVII, muy de principios del XVII, que es una alfombra
esta alfombra, también bordada con la técnica que he hecho antes de cortaduras, de recortar, en este caso son terciopelos de colores que van conformando el dibujo, imitando las alfombras persas, y está todo asentado con hilo de oro. Es importantísima porque era muy valorada. De hecho, en el inventario de Carlos II, hecho a la muerte de Carlos II en 1700, estaba valorada casi el doble, casi el doble de cantidad del retrato ecuestre de Carlos V en Mühlberg que había realizado Tiziano y que hoy se conserva en el Museo del Prado. La riqueza es verdaderamente excepcional. Son obras, aparte que es una obra enorme porque mide casi 10 metros. El dosel y cama mortuorio son una manufactura genovesa, bordada a matiz y con hilo de plata, también con pasamanería de plata, sobre un damasco genovés clásico, que es el damasco de la hoja de acanto, que es un modelo de damasco que se crea a finales del 17 y justo unos 10 o 15 años antes de que se cree el famosísimo ya y extendidísimo damasco llamado de la Palma, que todos conocemos. Aquí vemos detalles de la cama. La cama ha estado expuesta varios años en el Palacio Real de la Granja, pero estuvo expuesta como cama y ahora probablemente la expongamos en un futuro, pues como se exhibió en la exposición de Carlos III con su propio dosel, porque el conjunto es inseparable. Aquí vemos más detalles. La calidad es verdaderamente excepcional. El otro gran conjunto decorativo en el Palacio Real de Madrid de tiempos de Carlos III es la creación del Salón Gasparini, que era la Cámara del Rey. Se llama Salón Gasparini porque es Matías Gasparini la mente pensante de todo esto, y para el que se crean unos talleres exclusivos, el de bordados, el de bronces y el de ebanistería, para crear todo a juego. Es uno de los conjuntos rococós más importantes que existen en el mundo. Y que desgraciadamente Carlos III nunca llegó a haber concluido ni colocado en las paredes, porque el trabajo de bordados fue de tal magnitud y de tal calibre que no se terminó, ni siquiera se terminó en tiempos de Carlos IV, y no es hasta Fernando VII cuando se puede colocar en el salón. Carlos IV, a pesar de que no consiguió, pero no porque no se interesara, que lo hizo por los bordados de Gasparini, era lo que yo he dicho en alguna ocasión, tenía fiebre de seda. El rey y su esposa María Luisa de Parma eran verdaderamente unos aficionados natos a todo lo que tenía relación con el tejido de seda y con el bordado. Aquí vemos como ejemplo el dosel de María Luisa de Parma. Es difícil encontrar un dosel para una reina, que se compone igual que el dosel que hemos dicho de la capilla o el dosel del Salón del Trono de Palacio. Se compone del propio dosel y el sillón bordados por Juan Caraltó sobre un raso liso tejido en la manufactura de Carlos Iranzo, y luego los complementos, que son colgaduras de pared y dos sobremesas maravillosas tejidas, esta vez tejidas, no bordadas, también en la fábrica valenciana de Carlos Iranzo, con hilo de oro. Pero sin duda los grupos más importantes son el grupo de tejidos franceses y al final también españoles de las casas de campo de Carlos IV. La del Príncipe del Pardo, vemos un detalle de la colgadura del comedor de Camille Pernone, que era el más importante tejedor europeo que había trabajado para Luis XVI, para Catalina la Grande de Rusia, y que hace su agosto, por así decirlo, con todos los encargos que le hace Carlos IV. También servía, bueno, aquí vemos otras piezas de Pernón que tenemos en almacén, en estado nuevo, que no se han utilizado nunca. También servía bordados. El Pernón era tejedor, pero hacía de lo que se conoce como marchand mercier, que es un comerciante de objetos artísticos de lujo. Esto es la saleta pompeyana del Pardo. Y también en la casa del Príncipe del Escorial, aquí vemos la sala del sofá, también de Pernón, diseño del adornista, y que llegó a ser en 1804 arquitecto de Carlos IV, Jean de Mostén-Dugur, y que había trabajado también para Luis XVI, para toda esa corte europea del neoclasicismo. Y, por supuesto, la culminación de todo esto es la Casa del Labrador. Aquí vemos el Salón de María Luisa, tejido y bordado. Todos los paisajes que se ven son bordados y aplicados sobre la colgadura tejida. Esto llega a España en 1804. Se atribuye su diseño también al mismo Jean de Mostén-Dugur. Y, por supuesto, el Salón de Billar, que es una composición verdaderamente excepcional. También
basada en un diseño de Dugourc, y era tal la categoría y la complicación de la instalación en las paredes de esta colgadura que es el bordador de cámara Juan López de Robredo el que lo instala en Aranjuez. Aquí vemos al bordador retratado por Goya, y estos son los paisajes bordados que además Robredo lo que hace es, para unir los diferentes paños y colocar los bordados, imita en bordado las cenefas de rosas, de rosas color rosa clarito y las verduras. Todas estas uniones están bordadas, hay partes, las partes de unión están bordadas mientras que el resto está tejido. Y la gran creación final, inacabada, porque no llegó a colocarse nunca, que ya se realiza en la fábrica de Juan Antonio Miquel. Pernón tenía un agente en Madrid que se llamaba Groñar y que hasta que decapitan a Luis XVI, cuando se produce la expulsión de todos los franceses de España, pues era el que hacía el negocio y trataba con el rey para las adquisiciones de todos estos tejidos. Groñar se tiene que marchar de Madrid cuando se declara la guerra a Francia, y cuando ya se produce la paz de Basilea, ya no manda Pernón a ningún agente, sino que manda a un tejedor, que es Jean-Antoine Michel, y lo manda a Valencia. Y crea fábrica en Valencia, primero bajo el nombre de Miquel, Gay y compañía, y después de la guerra de la independencia, ya él solo. Españolizando, por supuesto, su nombre al de Juan Antonio Miquel. Esto es la colgadura de columnas y guirnaldas de flores. Cada pieza se tejía por separado y aquí vemos, por ejemplo, el friso, que es un lujazo de tejeduría, de raso, todo espolinado en oro, plata e hilo granito de plata y colores. Todo esto compone la gran colección textil española. He abierto el PowerPoint con esto, que es un detalle de la colcha, de la cama, toda bordada en sedas en China, de Francisco de Asís, del rey Francisco de Asís. Aquí vemos una cortina, está datada, se sabe el bordador, se sabe que el raso era de Nankín, era el mejor raso que existía en el siglo XIX en todo el mundo. Aquí vemos un detalle, es un bordado verdaderamente excepcional. Esto lo hemos exhibido en una exposición en China y los propios chinos se quedaron admirados de lo espectacular y de la calidad tan extrema del bordado. También cuenta con su propia pasamanería, todo fabricado en China. La pasamanería se puede ver en las cajas, que son de esas cajas que incluso se continúan haciendo hoy en China, que forran de tela. Y las últimas adquisiciones o incorporaciones textiles son los tejidos labrados, en este caso con las iniciales del rey Juan Carlos, y el retejido de terciopelos antiguos de tiempos de Alfonso XII, en este caso. Esta es la cámara oficial, y vemos como en un telar de los herederos precisamente de el famoso Camille Pernón, que continúan hoy activos bajo el nombre de Tassinari y que conservaban los cartones para poder tejer. Aquí vemos tejiendo en mecanismo Jacquard el modelo idéntico al de la cámara oficial del Palacio Real de Madrid. El futuro, pues el futuro es esto, el futuro pasa por aquí, es el Museo de Colecciones Reales, que ya está concluido el edificio, al lado de Palacios, es todo este edificio, detrás se ve la catedral, todo este edificio con estas ventanas verticales, y todo esto es Palacio, esto es la Plaza de la Armería, el edificio del archivo, el edificio de la Armería. Va a estar todo integrado en un conjunto, va a contar con todas estas plantas, además de luego algunos aparcamientos que vamos a utilizar más que como aparcamiento, también como almacenes. La entrada es todo hacia abajo, primero el auditorio y el acceso, luego una gran sala dedicada a la Casa de Austria, con la integración de los restos arqueológicos, donde se ve la muralla de Madrid, algunos restos incluso que han aparecido de época romana, otra gran planta dedicada a los Borbones y una tercera planta hacia abajo que será la sala de exposiciones. Luego vienen, pues eso, como digo, los almacenes y los aparcamientos, que al final vamos a utilizar más que como aparcamiento, como almacén también.
En ese museo va a haber de todo, va a haber lógicamente pintura y escultura de las colecciones reales, pero también va a haber muchísimas artes decorativas, sobre todo artes decorativas, y van a tener una presencia importantísima lo que son los textiles de la colección real española. Así es que yo creo que lo mejor es que próximamente nos veamos en Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla, así te vemos a ti. Vale. Muchas gracias sobre todo por la calidad de la presentación. Lo que no me acuerdo es cómo hago para quitarlo de compartir pantalla. Mira, tienes arriba un circulito con un cuadradito, ahí le pinchas y con eso ya está. Vale. Ya estamos. Estupendo. Nada, muchísimas gracias, Pilar. La verdad es que ha sido apasionante. No sé si está bien de tiempo o... Sí, perfectísima. Sí, nos da tiempo incluso... No, que va, perfecta. Incluso nos da tiempo a hacerte unas preguntas, o sea que maravilloso. Venga, el que quiera preguntar, que me pregunte lo que quiera. A ver si sé responder. Yo quería agradecerte. Es verdad que hemos tenido algún problema por el peso de las imágenes, pero ha merecido la pena la espera, porque poder disfrutar visualizando, ¿no? estas joyas, estas maravillas, con la calidad de la presentación que nos has ofrecido, es que es, vamos, una experiencia única y nos sentimos ahora mismo unos privilegiados, ¿no? Estábamos aquí compartiendo el grupo que estamos detrás de las cámaras, la maravillosa oportunidad que nos has ofrecido de poder contemplar con detalle estos textiles tan maravillosos y sobre todo este recorrido tan apasionante desde la época medieval prácticamente hasta hoy en día, que muestra muy bien, ¿no? Lo importante que los textiles y lo importante que la seda ha sido para todos los elementos, ¿no? Que tienen que ver con la vida cotidiana, en definitiva, porque han estado presentes en el mobiliario, en las paredes, sobre todo en la tapicería, ¿no? En los vestidos, etcétera, y que hoy parece como que esto se nos ha olvidado, ¿no? Y tú lo has explicado muy bien. Ha habido textiles que en un momento determinado estaban tasados muy por encima, valorados muy por encima desde el punto de vista económico de alguna de las pinturas, ¿no? Que, bueno, esto parece que es quizás una de las cuestiones más olvidadas cuando hablamos del patrimonio cultural del pasado, cuando desde el punto de vista de la historia del arte planteamos aspectos relacionados con la investigación y como desde un punto de vista de la historia cultural, al final tenemos que entender que el patrimonio textil formaba parte, ¿no? de la cultura de un momento, la cultura de una época, formaba parte también de la visualidad, no solamente del mundo también del mecenazgo, del coleccionismo, sino desde ese punto de vista del gusto, ¿no? que es tan importante y que generaba, en este caso, un amor, ¿no? Hacia un tipo de tejido. No, y ha habido algunos tejidos absolutamente maravillosos y desconocidos que tú nos has ofrecido, que me han parecido increíbles, ¿no? La cortina del rey Francisco de Paula es maravillosa. Bueno, la cama, evidentemente, de Carlos III con todo lo ornato, todo lo como al final el tejido reviste, ¿no? Prácticamente todo el escenario. También eso es increíble. De hecho, sobre esto se puede decir que en los inventarios antiguos este tipo de obras, como son las colgaduras de cama, estaban reseñadas en el inventario del oficio de tapicería, no del oficio de guardamuebles. O sea, a pesar de que eran muebles, se consideraban responsabilidad del oficio de tapicería, porque lo más importante no era el armazón de madera que podía tener, sino que era el tejido o el bordado, que lo cubría todo. Sí. Bueno, aquí nos están preguntando algunas cosas que pueden ser interesantes. Es decir, todo lo que nos has mostrado es visitable, actualmente es visible. Hay muchas cosas que sí,
pero hay otras que no, porque están guardadas. Entonces, ese es un poco el objetivo del nuevo museo de las colecciones reales, que es exponer, porque va a ser el 90% de lo que se exponga, piezas que están guardadas de todo tipo de artes. He insistido que habrá pintura y escultura, pero que habrá sobre todo muchísimas artes decorativas y que en esas artes decorativas están incluidos los textiles. El problema de los textiles es la fragilidad y el poco tiempo que se deben exhibir. Entonces, vamos a ir, tenemos hecho una planificación de rotación de textiles, pero se van a ver muchas y muy importantes piezas en este nuevo museo. Luego lo que hay en las paredes de los palacios, pues en el Palacio Real de Madrid, en el Escorial, en el Palacio, en todos los palacios, e incluso en algunos monasterios, como en las Huelgas, por ejemplo, que son todos estos reposteros de Carlos V, de las dos series, hay una que está expuesta, que es la roja, y la verde no, la verde está guardada. Pero ese tipo de cosas vamos a hacerlas rotar en el Museo de Colecciones Reales. Eso es muy interesante, ¿no? Porque a diferencia de otros museos que tienen una colección permanente y una vez montas la exposición, eso se queda allí, que se revisa cada cierto tiempo, el esfuerzo que requiere estar continuamente, ¿no? Renovando los elementos que forman parte de la colección permanente es un trabajo muy arduo, ¿no? Muy difícil. Es complicado. Es muy complicado. Pero también muy interesante. Y la ventaja es que es tal la riqueza que tenemos que se va a poder hacer, porque hay otros museos que no tienen fondo suficiente para ir renovando. Va a haber la exposición primera, la inaugural, va a estar bastante tiempo, se va a controlar mucho la luz, pero va a estar un poco más de tiempo de lo establecido, precisamente por ese control que vamos a hacer de la iluminación. Pero luego poco a poco se irán cambiando y se irán rotando las piezas. Luego me parece muy interesante cuando has planteado un poco la ordenación, ¿no? del museo, que realmente más que una muestra en la construcción de un relato diacrónico, se basa concretamente por, digamos, periodos concretos donde lo que se intenta mostrar son las colecciones, ¿no? que un monarca o una reina en ese momento están adquiriendo, realizan y que hablan, por tanto, de un conjunto homogéneo de colección que habla del gusto artístico de un momento y de una época, y yo creo que eso es un planteamiento muy innovador. Aquí, por ejemplo, me gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que el que sea cronológica la exposición, dependiendo de los monarcas, no quiere decir que todas las piezas sigan un orden cronológico, porque, Eso por ejemplo, no sé, Francisco de Asís, el de la cama china, compra la colección de pintura del Marqués de Salamanca, y en esa colección hay piezas que son del 16, y esas piezas no van a estar en la parte en el piso dedicado a los Austrias, van a estar en el piso dedicado a los Borbones, en el final, justamente en el reinado de Isabel II. Entonces, interesante. Eso del gusto de cada monarca, no del gusto de la época, sino de cada personaje. Eso es. Me parece muy, muy interesante. Bueno, aquí la gente está emocionada, que nos preguntan ¿cuándo está prevista la inauguración del museo? Bueno, pues ahora estamos en un impasse, porque estamos en pleno cambio estructural. Tenemos una nueva directora de colecciones reales, que es Leticia Ruiz, que viene del Museo del Prado, se viene al Patrimonio, ya había trabajado años atrás con nosotros. El museo pero se va a hacer cargo no solo del museo, sino de todas las colecciones, porque claro, el Patrimonio Nacional es el museo, pero es todos los palacios, todos los monasterios y todas las colecciones. En este momento el museo ya se ha presentado el proyecto museográfico definitivo, el proyecto de ejecución que se llama, se verá abonada la cantidad porque se ha fraccionado en diversos pagos, se hará el último pago antes de que termine el año. En cuanto esté pagado se empezará la producción, porque claro, lleva muchísima producción de cartelas, vitrinas, audiovisuales, de todo tipo de elementos museográficos, y calculamos empezar a montar a finales de año del 21 o principios del 22. Ese es el cálculo, pero claro, en estas cosas es muy arriesgado decir vamos a abrir tal día, porque ya hemos dicho no. vamos a abrir tal año y luego al final no hemos abierto. Esperemos, toquemos madera, que en esta ocasión sea la ocasión real y sea la vencida. Claro, y bueno, la verdad es que solamente viendo las piezas que nos has mostrado,
se convertirá sin duda en uno de los grandes referentes museográficos a nivel internacional. Y luego tiene un añadido, un extra, y es que da al Campo del Moro y va a ser una forma de interactuar con el medio natural que yo creo que le va a dar muchísimos puntos, porque por la parte de abajo termina precisamente el museo en el Campo del Moro, que es el gran jardín de Palacio. Qué maravilla, claro. Entonces conecta esas dos partes, ¿no? tan fundamentales de Madrid. Va a unir desde el punto de vista urbanístico con el eje que ahora se está en Madrid arreglando toda la Plaza de España, y se va a tener una unión, un eje urbanístico importante también que va a transformar un poco toda la zona de la parte oriental de Palacio con la parte occidental y con el centro de la ciudad. Bueno, por aquí me comentan, enhorabuena por tu conferencia, Pilar. Dice, además de los tejidos medievales del monasterio de las Huelgas, ¿existen otras piezas textiles u ornamentos litúrgicos de ese periodo? Bueno, existe una cosa muy, muy bonita y a mí me parece muy divertida, que son, bueno, lo importante es lo de las huelgas, pero tejidos medievales y bordados medievales está todo lo que se formó como un arqueta relicario con los tejidos que se sacaron y los bienes que se sacaron de la tumba de Fernando III el Santo en Sevilla. La tumba se abre en 1724 o 20, sí, me parece que es 24, en tiempos de Felipe V, y se cogen, al rey se le desviste, se le viste con ropas modernas de aquella época, precisamente se le hace una casaca de tejido bizarro, se le hacen muchas piezas, y las ropas originales se sacan como reliquias. Entonces, se conservan 2 trozos del manto, que es un manto precioso de castillos y leones, con un ataurique de tapiz precioso, de hispanoárabe, y, por ejemplo, se sacan los acicates, se sacan varias piezas de metal con las que estaba adornado el rey, se deja el birrete dentro de la tumba, y las plumas de los almohadones que estaban completamente, la tela estaba descompuesta, y las plumas se rescatan, se recuperan y se les hacen unos almohadoncitos pequeños, pero en tejido bizarro. Y medieval hay algún tejido carente de mucha importancia porque son tejidos lisos en Santa Clara de Tordesillas. Pero lo gordo es lo importantísimo es lo de las huelgas, porque no hay en el mundo una colección tan grande, tan extensa, sobre todo de tejido civil hispano-musulmán, porque hay a lo mejor una tumba de un obispo o una tumba de un noble, pero que sea tal cantidad de enterramientos y todos civiles, eso no existe. No hay parangón, no se puede comparar con nada porque no existe. Claro, es que es único, ¿no? Es decir, son piezas únicas. Se está haciendo toda la catalogación, se han recuperado, bueno, se han readscrito algunos elementos. Por ejemplo, una de las últimas publicaciones, mira, se me olvidó traer la foto, es la indumentaria de Alfonso VIII, que resulta que iba vestido enteramente de azul, y es a pesar de que los franceses se ponen la medalla de que el primer rey europeo que se viste de azul, como azul real, que se llama, era francés, pues no, es Alfonso VIII, y a través de su descendencia, interesante, que se casan con los reyes de Francia, es como llega el azul a Francia. Claro, Esto claro. Lo ha publicado María Barrigo, lo ha publicado hace un año, una cosa así. Y estamos recuperando. Seguimos restaurando piezas de las huelgas porque es muchísimo, y ahora precisamente se está restaurando, está exponerlo en el Museo de Colecciones Reales. Bueno, pues ya hablaremos a ver el manto. Ese azul, a ver qué tinte tiene, que me interesa muchísimo por una investigación que estoy aquí haciendo. No sé si se ha hecho ya, pero si no, haremos el análisis. Haremos la comparativa con alguna cosa que tenemos por aquí de tejido azul también. Para publicar el catálogo se están analizando pues toda la cantidad posible de tejidos, y me imagino que que es la indumentaria del fundador del monasterio. Pues claro, sí. Bueno, por aquí también me dicen, ¿se puede consultar el fondo textil del Escorial? ¿Hay alguna publicación? ¿Hay algún repositorio digital? Bueno, no. En ese sentido estamos un poco anticuados porque tenemos tal cantidad y tal volumen de cosas que es inabarcable. Entonces, del Escorial hay algún artículo. Hay un artículo clásico del año 63 de Paulina Junquera, que fue la primera conservadora de patrimonio que se dedicó a los textiles,
Se dedicó a todo porque entonces eran muy pocos los que estaban, eran ella y otra, y abarcó todo, pero se centró mucho en los textiles del Escorial y en la colección de tapices. Y luego hay un artículo más reciente de María Barrigón, precisamente la que ha escrito sobre el azul, sobre la vestidura de Alfonso VIII, que trata también el obrador de bordados de Felipe II. Luego yo he escrito alguna cosa, pero menudencias, sobre todo bueno. los ornamentos del 18, sobre eso he escrito un poco. La base de datos se puede consultar siempre que se venga a Patrimonio, o sea, no, a Palacio Real, se puede consultar en el archivo, en la biblioteca, y si se contacta con el departamento de conservación que yo llevo, también se puede venir como investigador. Eso sí se puede hacer, pero en red hay colgado muy poco en la página web de Patrimonio, hay algunas piezas, pero no es, reconozco que no es mucho. Claro, dentro del proyecto... Estamos en ello. Sí, lo sé. Además, es que somos nada, somos 4 gatos, entonces, claro, está tal volumen de cosas que es que no damos más de sí. Claro. Dentro del proyecto, la gente que lleva la parte de tecnologías, que tú conoces porque formas parte del comité, ¿no?, de expertos, me preguntan, ¿crees que las tecnologías digitales pueden ayudar a mostrar de forma más accesible las colecciones de patrimonio nacional, sobre todo estas que son menos visibles o menos conocidas? Yo creo que indudablemente sí. El problema es tener tiempo y medios para poder meterse a ello. Claro, claro. Pues nada, muchísimas gracias, Pilar. La verdad que ha sido un placer escucharte. Es una lección, magistral, bueno. De verdad. Es, vamos, un privilegio tenerte y escucharte, y sobre todo con ese conocimiento tan amplio que tienes, ¿no?, de las técnicas, de los tejidos, la facilidad de comunicación y con las imágenes espectaculares que nos has mostrado, que nos han hecho convertirnos aquí en privilegiados, en espectadores privilegiados. Muchas gracias, Pilar. Para mí es un placer. Muchas gracias. Bueno, pues... ¿Estamos fuera? Vale, 5 minutos para preparar la siguiente ponencia y enseguida volvemos.
Buenos días. Vamos a continuar después de esta breve pausa con la siguiente ponencia. Tenemos de nuevo con nosotros a un reconocidísimo investigador, por tanto tenemos hoy un panel de lujo. En esta ocasión es Ricard Huerta, que es catedrático de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Magisterio, que ha dedicado toda su carrera investigadora a cuestiones relacionadas con la educación artística, pero además otras cuestiones importantísimas como son los museos, la perspectiva de género, la diversidad sexual, el patrimonio con los migrantes, cuestiones relacionadas con las caligrafías. De hecho, detrás de él, ¿no?, vemos en la pared, ¿no?, precisamente algunas de sus contribuciones relacionadas con su investigación con las caligrafías. Y concretamente, y desde hace unos años, dentro de esta mirada hacia la educación artística y especialmente hacia los espacios del museo en la construcción de las narrativas, ha estado implicado en el Museo de la Seda de Valencia, y junto con Germán Navarro y Ricardo Frank, hace unos años realizaron un congreso internacional que fue muy importante dentro de la ciudad de Valencia, dedicada especialmente a los museos de la seda, y de eso es precisamente de lo que viene a hablarnos hoy, de los museos de la seda en Asia y en Europa, analizando los elementos arquitectónicos, su proyecto museográfico y las propuestas educativas de estos museos. Museos que en muchas ocasiones tienen una variabilidad muy grande desde el punto de vista de titularidad, de colecciones, pero especialmente de tamaño, ¿no? Hay grandes museos dedicados a las artes decorativas, donde el textil está presente, pero la mayor parte de estos museos son museos de pequeño y mediano tamaño, que tienen bastantes problemas, ¿no?, a la hora de poder mostrar su colección o en muchas ocasiones también de llegar a otras instancias dentro del ámbito de lo público, y donde la educación, y especialmente asociada a lo textil, es tan importante porque es un patrimonio difícil de comunicar, ¿no? Eso Ricard seguramente nos explicará muchas más cosas relacionadas con estos aspectos. Por hacer una breve biografía, ¿no?, de las contribuciones científicas de Ricard Huerta, que realmente también es dificilísimo, ¿no?, ser breve a la hora de poder trazar su trayectoria, porque tiene más de 200 publicaciones entre participaciones a congreso, libros, artículos científicos, etcétera. Sí que destacar algunas de sus contribuciones más importantes, especialmente los libros que tiene coordinados, relacionados con la educación artística como entornos informales para educar en las artes, que es una de las publicaciones más recientes del 2017, o los nuevos entornos d'aprenentatge per a les arts i la cultura, la educación artística y la diversidad sexual, que también es una de sus contribuciones más importantes y significativas. Pero destacar especialmente entre sus últimas contribuciones aquellas que hacen precisamente alusión al diseño. En ese sentido, en el 2018 publica un libro, Investigar y educar en diseño, junto con Amparo Alonso y Ricard Ramón, publicada por Tirant lo Blanc, esta publicación, y que es sin duda un referente en los aspectos relacionados con el diseño, la investigación y la educación. Por tanto, también desde ese punto de vista, creo que sus aportaciones pueden ser muy importantes para comprender mejor un patrimonio cultural tan importante como es el de la seda, donde evidentemente el diseño forma parte de su propio contenido desde el punto de vista visual, pero también de los saberes hacer, de la artesanía, de aspectos que tienen que ver con la propia identidad y con las sociedades actuales. Muchas gracias, Ricard, por estar hoy con nosotros, y cuando quieras, adelante.
gracias a la organización Congreso Weaving Europe y paso a hablar, desde luego el análisis será escueto, pero estará muy basado en imágenes. Mi trabajo a nivel académico tiene mucho que ver con la cultura visual y con la educación en artes y, por tanto, las imágenes son fundamentales. Este análisis este repaso que voy a hacer de los museos de la seda tiene un recorrido geográfico similar a lo que es la tradición de la Ruta de la Seda, pero en sentido contrario. De modo que visitaremos a través de imágenes museos por una ruta, una supuesta ruta que nacería en realidad en la isla de La Palma, en Canarias, y que finalizaría en el Museo de la Seda, el Museo Nacional de la Seda de China. Es cierto, como decía en la presentación, que esta presentación está muy vinculada a la aportación que hace desde Valencia el Colegio del Arte Mayor de la Seda a través del Museo de la Seda de Valencia. Y, aunque sea someramente, quisiera incidir en las investigaciones del grupo CREARI, un grupo de investigación en pedagogías culturales, porque a través de la revista Educación Artística, revista de investigación, que está disponible en Internet, es gratuita, revistaeari.org, se pueden consultar muchos artículos vinculados a la educación en museos y a la cuestión de educación artística en general. Pero es algo que venimos trabajando hace años y hay algunos números de la revista monográfica sobre educación en museos. Este trabajo a nivel académico está muy vinculado a toda una tradición del Diploma de Especialización en Educación Artística y Gestión de Museos de la Universitat de Valencia, que ya está por su 18ª edición y que, bueno, la mayoría de edad, ¿no? Son muchos años formando a educadores que en estos momentos están repartidos incluso a nivel internacional, haciendo su trabajo en muchísimos museos. El tema de la educación en los museos es posiblemente la cuestión que más me interesa respecto a la relación entre educadores. A mí lo que me parece muy importante es analizar qué hacen los educadores en los museos y también qué hacen los educadores en un sentido amplio, los y las docentes de infantil, de primaria, de secundaria y de público adulto, cuando van a los museos. ¿Qué está ocurriendo en este enlace entre ambos mundos? Y es cierto que hay un juego muy interesante entre lo que hacemos en el museo, en este caso hablamos de museos de seda, pero esto es bastante general, lo que hacemos en el museo y lo que hacemos en los entornos rurales. Es decir, intentar establecer juegos y paralelismos para que los profesionales de ambos espacios, de los formales y los no formales, trabajen mejor y puedan trabajar mejor. De ahí que nos hayamos interesado muchísimo en qué miradas se establecen hacia el museo por parte de los públicos, pero también, sobre todo, por parte de los educadores, o qué lugares, qué espacios estamos administrando, ¿no? cuando se llevan las tareas de un museo. Esto es muy importante porque dependerá, y de ahí el tema de las arquitecturas y los entornos, dependerá de cómo ofrecemos esas colecciones y esas actividades a los públicos, qué mirada habrá desde la sociedad hacia los museos y espacios museales. Pienso que hay un entorno muy importante que debemos analizar, que es qué ocurre en nuestra mente cuando entramos a un museo. Museo de Seda hace referencia a un producto que ha tenido en una tradición histórica un comercio importantísimo. Y esa idea de cómo nuestra mente, cuando entra en un museo de seda, ya establece una relación muy concreta con aquellos objetos o aquellas colecciones que vamos a ver. En ese sentido, como se decía en la presentación, a mí me interesa mucho la mirada desde el género. Al fin y al cabo, el género tiene mucho que ver con estas cuestiones. Cuando hablamos de vestidos de seda, podemos pensar en vestidos pensados para hombre, normalmente
hombres poderosos, que pueden ser hombres de la Iglesia, hombres de casas reales, de lugares de poder y de lujo, pero también mujeres, porque al final se trata de un tejido, se trata de una tradición que tiene mucho que ver con el vestido. En el mundo del arte, la tradición de pintar, por ejemplo, a mujeres vestidas con sedas también es muy importante. Y estas cuestiones del género al final afectan a esa mirada que establecemos con los museos y más concretamente con los museos de la seda. De hecho, la reciente publicación Museos de la Seda también explica muchas de estas cuestiones que estamos ahora planteando. Quería dejar de agradecer a la Asociación Valenciana de Educadores de Museos, a Valem, el gran trabajo que están haciendo en los museos, especialmente valencianos, pero también desde la reflexión a nivel internacional, o el haber incorporado a las investigaciones académicas el concepto de patrimonio migrante. La idea de patrimonio migrante la estuvimos trabajando hace unos años ya y, de hecho, hay una publicación, este libro titulado precisamente Patrimonios Migrantes, tiene en una de sus colaboraciones, en uno de los capítulos, un poco la fuente del trabajo que ahora presento. Se trata del capítulo titulado Las rutas de la seda como itinerarios culturales, exposiciones y museología, escrito por Germán Navarro Espinar. Y ya se analizaba en aquella ocasión, en aquellas jornadas de los patrimonios migrantes, una serie de museos a nivel mundial y algo que es muy importante de lo que estoy trabajando en estos momentos, que es la cuestión de los entornos virtuales, el entorno online de esos museos. También hay un punto de inflexión, hay un momento importante en noviembre de 2018, cuando se celebra en Valencia el primer Congreso Internacional de Museos de la Seda. Y pudimos contar con la participación de representantes de museos de todo el mundo y con la colaboración de Generalitat y de instituciones internacionales como el ICOM o el INSEA. Lo primero que voy a concretar es las tipologías que yo detecto en los diferentes museos de seda analizados. En primer lugar, existirían unos museos que refuerzan su pasado, es decir, su historia, reivindicando los elementos arquitectónicos que proceden de ese pasado histórico y que en muchas ocasiones son casas museo. En segundo lugar, estarían aquellos museos que atienden a las necesidades estratégicas del territorio a nivel social, ambiental, turístico y económico. Bastantes de los museos que vamos a ver después estarían en esta segunda categoría. También hay un tipo de museos que presentan muestras de tecnologías tradicionales de la producción de seda. No olvidemos que la tradición de la seda está muy vinculada a la tecnología, a la confección de tejidos de lujo y además con un material tan delicado y al mismo tiempo tan fuerte como es el hilo de seda. Y después están también los museos o estaciones sedicícolas, que en realidad son laboratorios científicos para el estudio de la cría del gusano y todos los potenciales que esto tiene a nivel incluso de biomedicina. Después también algunos museos donde predomina la parte de indumentaria. Al hablar de tejidos, evidentemente estamos relacionando con el mundo de los vestidos, de las vestimentas y de todo lo que ello supone a nivel industrial y a nivel de confección de tejidos. Después estarían los museos que potencian la actividad educativa. Hay algún caso de los museos que vamos a ver donde el tema educativo ha sido muy importante. No suele ser así, pero siempre en todos los museos, desde luego, hay una preocupación por la parte educativa. Bueno, estas 7 categorías de museos que planteo, en realidad lo que pretenden es, de alguna manera, tantear las posibilidades que tiene cada uno de estos que vamos a ver a través de imágenes, un pequeño recorrido, y teniendo en cuenta que en muchos casos se combinan
varias de estas características. Es decir, hay museos que son casa-museo, muy evidentemente, pero donde también la indumentaria tiene un papel fundamental. Yo lo que he querido es, de alguna manera, generar un mínimo esquema para poder trabajar las características de cada uno de esos museos. Aquí lo que destaco sería algunos aspectos que podemos ver en estos ejemplos, museos que vamos a revisar, como es el hecho de destacar la parte histórica, la parte de territorio, la parte de tecnologías, la cuestión científica, la cuestión de indumentaria o la actividad educativa. Este vídeo que les propongo a través de los museos de la seda es un recorrido que sería geográfico. Tal y como está ahora mismo la situación, es más complejo poder viajar, poder movernos, algo que hasta hace un año era muy habitual, pero la verdad es que durante este 2020 y a causa de la pandemia estamos de alguna manera utilizando más, se está potenciando muchísimo la parte virtual. Lo cual, este recorrido que yo les planteo lo pueden ustedes hacer a través de las webs de los museos que vamos a visitar. Se trataría de una serie de museos donde vemos también las características que tienen por el lugar donde están. Por ejemplo, los museos franceses son museos habitualmente bastante pequeños. Están muy cerca de Lyon y esa zona es una zona tradicional de producción de seda y de comercio de la seda. Y, sin embargo, luego vemos algunos museos, sobre todo en China, espectaculares a todos los niveles arquitectónicos, de colecciones, con unos intereses muy distintos. No perdamos de vista que el patrimonio europeo es, en ese sentido, a nivel turístico, sobre todo, muy importante. Entonces, los museos tampoco necesitan ser grandiosos, porque el patrimonio está casi en las ciudades. El Museo de la Seda de Valencia es un caso muy, muy especial porque sería el único que tiene desde hace más de 500 años una tradición de reunir a comerciantes y fabricantes de seda que continúan reuniéndose en forma de asociación, en este caso es el Colegio Mayor de la Seda, y esos fabricantes y comerciantes de seda han dejado un legado importante en el museo, que es, por una parte, el edificio, que ha ido transformándose en estos momentos. Es un museo, un edificio histórico con una gran carga histórica, pero además hay algo muy especial, que es la colección de las actas de reuniones a través de manuscritos, donde se ha dejado constancia de todo lo que ha ocurrido en estos más de 500 años. Eso es un caso muy especial, porque está ubicado en el lugar donde se vienen reuniendo estos comerciantes y fabricantes desde hace más de 500 años. La verdad es que es único en el mundo y es un museo que tiene arquitectónicamente muchos atractivos, muchos porque quedan restos de muchas de las épocas en las que el museo ha tenido como actividad, también el museo actual, pero en las que el colectivo de comerciantes y fabricantes ha tenido una tradición muy importante y cada uno de estos momentos históricos de alguna forma está reflejado en esos entornos y espacios que ahora mismo resultan muy atractivos después de una restauración que hubo hace escasamente 4 años, cuando se inauguró como museo y está funcionando, pienso que es importante destacarlo, como entidad privada. No es un museo público, no posee el aporte económico de una institución pública, sino que es una institución privada. Mantiene esa tradición, después de 500 años, de ser un museo donde quienes se reúnen allí pues, vienen de una tradición de la industria y es un colectivo que viene de lo privado, del mundo privado. Pero, esas estancias se han habilitado para espacios donde podemos ver, por ejemplo, maquinaria tradicional. Incluso hasta hace bien poco podíamos ver casi todos los días a un gran personaje
del museo, que aquí denominamos el último velluter, el último fabricante de vellut, el último artesano capaz de realizar vellut, y luego documentación histórica espectacular, con manuscritos y todo ello en un espacio que se conserva, como por ejemplo el actual patio, que fue el huerto de Moreras, del edificio original del siglo XV. Se hacen exposiciones, además de la colección permanente, se hacen exposiciones y está muy cerca de un entorno privilegiado como es el entorno patrimonial de la Lonja y toda la zona del centro de la ciudad. El recorrido que hacemos, que comienza en la isla de La Palma, es en un museo pequeño, discreto, pero yo creo que muy importante, porque el lugar donde está la isla de La Palma ha sido lugar de paso de mercancías a través de barcos que iban desde Europa hacia América. Y es un museo que ya veis que incluso la pared ha sido adecuadamente trabajada con grafitis que en realidad representan elementos de la seda, ¿no? Los gusanos. Y luego dentro lo que es una explicación de precisamente la importancia que ha tenido, especialmente en la ruta que va hacia América, el punto geográfico es el lugar que es la isla de La Palma. La isla de La Palma y su capital, Santa Cruz, son lugares pequeños, pero lugares de paso importantes, que han tenido mucho que ver con las modas que se han trasladado hacia América o que han venido desde Asia a través de América hacia Europa. También allí tienen, como en algunos de los museos que veremos, personas que trabajan, en este caso, el hilo de la seda y que están haciendo su trabajo, pero al mismo tiempo presentándolo al público que visita este lugar. El caso del Museo de la Seda, Estación Sedicícola de Murcia, es muy diferente porque está muy vinculado a la actividad investigadora. De hecho, lo que sí poseen son elementos que también tienen su tradición ya histórica, casi centenaria, y donde se está trabajando en sus laboratorios. Vemos este edificio muy moderno al lado de la estación sedicícola tradicional de hace casi 100 años, pero en este caso estamos hablando de investigación universitaria, de investigación del laboratorio para conseguir, a través de proyectos, las propiedades de la seda, convertirlas en elementos punteros en biomedicina. En la parte del sur de Francia vemos una serie de museos pequeños, como comentaba antes, muy cercanos a la ciudad de Lyon, centro estratégico a nivel mundial durante muchísimos siglos, y que también son museos pequeños con arquitecturas sencillas, a veces muy actuales, pero donde vemos que se ha potenciado muchísimo el trabajo con la población cercana, y especialmente con la población más joven, con este juego que muchos de nosotros conocemos de nuestra infancia, que consistía precisamente en criar gusanos de seda. También se encargan de recuperar, restaurar y ofrecer al público algunos elementos industriales que eran muy habituales en esta zona hasta hace relativamente poco. De hecho, todavía se fabrica seda allí. Y en el caso, por ejemplo, de Maison Rouge, sí que hay una parte arquitectónica muy atractiva, porque se trata de una antigua estancia donde había también fabricación de seda, pero un edificio histórico especialmente bien conservado y además muy bien planteado a nivel museográfico. El lugar es impresionante. Cuando os animo a hacer este recorrido, os animo a hacerlo desde luego online, pero también a después visitar estos lugares, estas geografías, que en este caso el sur de Francia tampoco está tan lejos, y se pueden ver estas maravillosas colecciones de productos que han tenido mucha relación con la fabricación de telas de seda. Ya sabéis que Lyon ha sido un lugar privilegiado en la zona de
de Lyon para la fabricación y el comercio de la seda. Ya veis que por las imágenes, que son lugares muy bien acondicionados, donde la parte museográfica está muy pensada para las visitas del público, para conocer todos los elementos que tuvieron que ver con la fabricación de seda, como en el caso del Museo de la Soie de Saint-Hippolyte, que también es un edificio más discreto en este caso, pero donde vemos cómo se establecía una relación con la naturaleza, con la morera, con el momento de criar los gusanos, y hay reproducciones de elementos o elementos originales de todo lo que es este proceso de creación del hilo de seda y después del tejido de la seda, como es el Museo de la Soie de Toliñán, muy vinculado en este caso a su ayuntamiento. El ayuntamiento ha visto la tradición de la seda, la forma también de abrirse un poco a lo que sería el público turístico. Toliñán es una ciudad pequeña, pero que ha sabido aprovechar precisamente esa tradición. Pasamos ya al Reino Unido. Uno de los más conocidos es el caso de Macclesfield, y este sí que también es un edificio de la época de William Morris, con lo cual tenemos una arquitectura ya muy, muy especial, como muy neogótico, y donde se conservan algunas maravillas como estos telares, estas maquinarias de madera original. Lo que vemos son los originales, lo que hubo en su momento, ¿no? Estas maquetas, estas fichas para la confección. Luego subimos hacia Estocolmo y vemos el Museo Almgren, que está dedicado a su fundador, que era un señor que se formó precisamente con William Morris en Inglaterra y luego trajo la producción de seda allí a Estocolmo. Es arquitectónico, es una fábrica, es una antigua fábrica que se ha reconvertido en museo, como tantos otros de los casos que estamos viendo, ¿no? Son antiguos lugares de fabricación de seda donde se han conservado maquinarias. Y ahora pasamos ya a un caso muy especial porque es un museo didáctico de la seda. ¿Y por qué se le llama didáctico? Porque el Museo Didáctico de la Seda de Como está muy vinculado a la escuela de diseño de allí y al interés que allí tienen por conservar esa tradición, pero aplicándola a las necesidades actuales y especialmente a las necesidades educativas del alumnado de esta escuela con una gran tradición de relación entre lo artesanal y lo industrial. El diseño aquí es fundamental. En el Museo Didáctico de la Seda de Como se trabaja mucho los diseños que pueden interesar hoy en día, eso sí, elaborados a partir del conocimiento de la tradición que ellos tienen. Un lugar a nivel arquitectónico muy espectacular es el edificio piemontese, la Fundación Filatoio Carallo. La verdad es que parece un palacio, pero en realidad es una fábrica, una fábrica de seda. Se ha restaurado como museo y hay intervenciones artísticas importantes. Tengo que pasar rápido porque, bueno, ya vemos que el espectáculo del Filatoio es la verdad digno de visitarse, de visitarlo, porque se ha reconstruido completamente el palacio, se ha adecuado para su función como museo y vemos incluso, ¿no?, estas impresionantes estructuras de lo que eran originalmente, hace 200 años, pues, los lugares donde se estaba fabricando el hilo de seda. El Civico Museo de la Seta a Bec, en Garlate, tiene otra función y en este caso es, de alguna forma, organizar el territorio. Este es un papel interesante que tienen a veces los museos de la seda, que es recuperar el patrimonio, pero integrando a la gente que, digamos, vive cerca. Paso rápido. Hay mucha actividad, especialmente educativa, en los museos italianos, vinculada con la formación de diseñadores. Pasamos ya más hacia Oriente, vamos al Líbano, en el South Sikh Museum de Líbano. Vemos que un matrimonio, hace
50 años, decidió restaurar un lugar que estaba completamente destruido y convertirlo en Museo de la Seda. Vale la pena visitarlo también porque es un lugar entre las montañas muy impresionante, con muchísima actividad. Y un caso peculiar que es el Museo de Bursa. Bursa es un barrio de Estambul, una ciudad muy cercana a Estambul. Y allí está el Museo Textil Merinos, que vemos que es un edificio muy moderno, pero tiene un entorno privilegiado con jardines y muy pensado, desde luego, para la visita de turistas. Además, hay una gran tradición comercial allí y desde luego, es un lugar estratégico de fabricación de seda a nivel mundial. En Tbilisi, en Georgia, lo que tenemos es un museo muy preocupado por la actividad educativa, que al mismo tiempo es un maravilloso espectáculo arquitectónico, muy decimonónico, pero conserva muchísima documentación, porque fue un lugar estratégico de la ruta de la seda, especialmente en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Entonces se han conservado estas piezas y ya os digo que es un lugar donde están incidiendo mucho en la parte educativa, también como ordenación, digamos, social del territorio. Vamos terminando ya. En China tenemos un ejemplo de arquitectura espectacular, de organizar todo un entorno, toda una montaña dedicada a un museo de las sedas, el Museo Nacional de allí. Vemos que se ha implicado muchísimo el Estado en dar esta muestra, digamos, de poder, de toda una tradición. Es todo un territorio vinculado, una zona además con una gran tradición de producción de seda, y donde al mismo tiempo vemos lugares conservados de esa tradición que contrasta muchísimo a nivel de arquitectura con lo que serían estos edificios modernos de museo, que tienen también unos jardines muy espectaculares. Es un centro de muchísima actividad y ya podéis imaginar que la colección que tiene es prácticamente de las mejores del mundo. Otros países, vamos terminando ya el recorrido, llegamos a otras islas, a otras penínsulas, en este caso Corea, también el Museo Nacional de Corea. Hay que destacar aquí la insistencia, tanto por parte de Corea como Japón, de no vincular su tradición de la seda con China, porque son tradiciones muy peculiares las de cada país, del mismo modo que son peculiares las formas de vestir, las formas de funcionar en sus rituales. Y esto insisten muchísimo a ellos. Vemos que en Corea también están dedicando mucha atención a la parte educativa, el tema de grupos de escolares, grupos de estudiantes, como es el caso de Yokohama Museum de Japón, que es un edificio muy moderno, pero que conserva muchísima información de lo que ha sido la tradición de la seda en este país. Voy terminando ya, porque supongo que de tiempo vamos muy ajustados, pero lo que sí espero es haber despertado en todos ustedes el interés por descubrir su particular ruta de los museos de la seda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricard, por esta maravillosa presentación. Como verás, no soy Esther. Estoy sustituyendo ahora. Esther ha tenido que salir un momentito y nada, me quedaré yo moderando lo que queda de mesa. Bueno, nada, antes que nada, agradecerte y si quieres dejar de compartir tu pantalla por si tenemos alguna pregunta y podemos ir. Oye, pues nada, eso lo he dicho, que muchísimas gracias. La verdad es que has hablado de una cosa muy interesante, que son las distintas tipologías de museos sederos y es maravilloso porque en realidad generalmente cuando pensamos en
en tejidos o en seda siempre tenemos el mismo museo de artes decorativas y no solemos imaginarnos otro tipo de tipologías que van muchísimo más allá, sobre todo pues museos tan innovadores como a lo mejor el de Maxfield o el holandés de Textile Lab, que en realidad son laboratorios de innovación y es fantástico. Y bueno, hay que decir del colegio que tenemos aquí, que al fin y al cabo sigue manteniendo una tradición viva y que esperemos que siga viva durante muchísimos más años y que, bueno, a través del proyecto y seguro que gracias a vosotros seguimos haciéndolo. Tenemos un par de preguntas por aquí. Una pregunta que nos dice José Luis, nos dice si estos museos suelen colaborar mucho entre ellos en proyectos comunes sobre el tema del patrimonio de la seda o van por libre, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Por la experiencia que hemos tenido, nos dimos cuenta que los museos van muy a sus necesidades particulares en su territorio. Esto lo detectamos inmediatamente. Pero sí que es verdad que en el momento que surge una de unir esfuerzos, todos colaboran. Pero claro, tiene que ser alguien, en este caso de Valencia, que me lanzó un poco la idea del congreso y la exposición itinerante, pero ya normalmente están muy pendientes de sus necesidades particulares. Supongo que tiene que ver con, por ejemplo, si uno depende de un ayuntamiento y otro de una especie de Generalitat y otro de una especie de Estado o ministerio, pues cada uno funciona muy bien. Algo intentando unir esfuerzos, inmediatamente la respuesta es favorable. Claro, es que esa también propia del proyecto sí que lo podemos también decir, que también nos hemos encontrado un poco con esto que dices, ¿no? Que a veces hay que tirar un poquito de los museos y sobre todo de los pequeños y de los medianos museos, que creo que al final son los que son los que tienen esas colecciones tan olvidadas pero tan maravillosas que necesitan salir a la luz. En ese sentido, una de las preguntas que sí que me gustaría hacerte, y ¿cuáles son los problemas que tú crees que encuentran estos museos para hablar con el público, ¿no? Porque yo sí que me he encontrado que la seda es tan complicada y el tejido es tan difícil de enseñar porque es una técnica, bueno, es que tú lo sabes mejor que nadie, las técnicas son complicadísimas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acercarnos al público? Sí, esto lo hemos vivido en el Museo de la Seda de Valencia desde cuando se inauguró, no tanto, pero después se han incorporado una serie de pantallas interactivas donde tú puedes conocer esto que comentabas, ¿no? La complejidad de los hilos, de cómo engarzan esos hilos y tal. Y entonces la gente que entra busca esto, porque una cosa es ver la pieza, pero claro, ¿cómo ha llegado la pieza a ser así? Si te lo explican a través de un audiovisual muy sencillo, lo entiendes y esto está funcionando muy bien. Nos dimos cuenta también que lo hacían en otros museos. Claro, también depende de los públicos. Si el público es turista, a lo mejor tendrá unas necesidades y a lo mejor solo quiere pasear. Pero si los públicos son gente, por ejemplo, de diseñadores o alumnado de escolar, pues si les explicas estas cuestiones de forma sencilla, inmediatamente o sea, les gusta conocer, ¿no? Esa complejidad de la que hablamos. Pues espero que incorporéis entonces el telar virtual en el museo, que estoy segura que atraerá. Aquí estamos haciendo un poco de autopromoción, que nunca está más. Y tenemos otra pregunta, y esta es, mira, justamente relacionada con el Museo de la Seda. Preguntan si la colección la podemos consultar de manera digital y si consideras que que estás justamente, que creo que lo has contestado ya, si estas tecnologías pueden ayudar de una u otra manera a acercarnos al público. El Museo de la Seda, estos vídeos y esas pantallas interactivas de las que te hablo están allí. Luego sí que hay una página web del Museo de la Seda con muchísima información, incluso vídeos. Hay uno más corto de 6 minutos que te puedes descargar en la misma página y otro de 1 hora que, por ejemplo, te habla de la evolución de lo que fue la reconstrucción del edificio, ¿no? Es un vídeo precioso. Toda esa información está en la web del museo. Y otras, a lo mejor ya más específicas, habría que ofrecer, pero desde luego también puedes entrar allí y pedir información y se te da.
Pues es maravilloso, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de que las colecciones salgan al público, para la gente, ¿no? Que estamos conservando, hay que preguntarnos para quién conservamos estas maravillas. Sí, Otra cosa que has mencionado en un principio que me ha encantado es la inclusión de género en la perspectiva de las colecciones, que creo que es fundamental. Y bueno, yo no sé si tú creas que sea fácil incorporarlas a un tema como la seda. Sí, para mí, ten en cuenta también que la realidad de Valencia es muy peculiar. Igual que solo Valencia tiene fallas, pues Valencia es un sitio donde se usa el tejido de seda para vestirse, en este caso para salir de fiesta, pero miles y miles de personas vestidas con tejidos de seda, ¿no? O por lo menos con tejidos de seda, de tradición de la seda, ¿no? Sí. Pero me refiero a esa vinculación con la gente en cuestiones de género, de que hasta hace relativamente pocos años quienes se preocupaban por los vestidos de seda eran las mujeres, básicamente, pero por vestirlos, por llevar esas sedas en sus cuerpos. Pero desde hace unos años hay mucho interés. Tú eres muy jovencita, pero cuando yo era joven, los hombres en fallas iban vestidos de negro. De negro. Era una cosa. Y ellas muy de color. Y sin embargo, ahora tú estás viendo que en fallas, esperemos que pronto vuelvan a salir a pasear y a desfilar y a hacer sus acciones, vemos a los hombres ya muy preocupados por vestir con esos tejidos de seda que hasta hace bien poco, ya te digo, vestidos de negro, los falleros de la época del franquismo, por ejemplo. Y sin embargo, ya no. Esas cuestiones de género están por estudiarse y hay que revisarlas. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, como profesor en la universidad, hace unos años, era muy difícil que encontrase gente diciendo que les gustaban las fallas. Y sin embargo, ahora hasta se hacen tatuajes con sus temas falleros y tal. O sea, que las cuestiones de género nos están llevando a nuevos comportamientos. Y la gente está muy receptiva a muchas cuestiones de la tradición, ¿no? Y yo creo que es pena empezar a plantearse las cosas desde una perspectiva de género. Y los feminismos nos han ayudado muchísimo a ello. Y las disidencias LGTB también. Claro. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Pues qué maravilla, Ricard. Y finalmente otra pregunta que esta me llega por otro lado. El papel del público para acceder, ¿cómo podemos? Bueno, es que ya lo has mencionado una y otra vez, pero el papel del público creo que es fundamental para poder preservar estas colecciones en distintos museos y en distintas tipologías, ¿no? Entonces yo creo que ahí cada museo tiene que ver cómo acercarse a su público y hacerle entender que al fin y al cabo este es nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, no sé, porque sé que tú estás muy vinculado a este tema. Es muy importante trabajar con públicos cercanos. O sea, la cuestión turística, de acuerdo, que tiene su importancia, pero cuidado, porque si nos volcamos mucho en ello, podemos perder otras perspectivas. Por ejemplo, hay que hacer muy bien con la gente que conozca sus realidades. Entonces, el turismo internacional, muy bien. Vamos a hacer que fluya, perfecto. Pero a la gente de aquí le podemos enseñar muchas cosas de su realidad además histórica. Entonces, ahí hay que trabajar muchísimo. Yo creo que vale la pena empezar a plantearse educar a los públicos cercanos. Pero esto ya lo dijo Eliane Cooper Greenhill, la gran pensadora de la educación artística en los años 80 en Inglaterra. O sea, que el público cercano hay que estar muy pendiente de él, ¿no? Claro. Y en ese sentido también, y es un ejemplo que lo vemos aquí en el Museo de la Seda, ¿no? Como el último Belluter que está ahí tejiendo y enseñándonos, ¿no? Y yo creo que los museos también deben de servir para mantener vivo el patrimonio inmaterial, que al final el patrimonio de la seda es material e inmaterial. Y ojalá no sea el último Belluter, esto es uno de los sueños del proyecto, que ojalá no sea él y que los jóvenes se interesen también por estas artesanías y las mantengamos vivas. Y yo creo que museos como este y tantos otros pueden ayudar. No sé, ¿tú qué opinas en ese sentido? Es memoria viva. Disfrutar viendo a Vicente Mídano, el último Belluter, que ahora está, pero el hombre es un encanto y la verdad es que se disfruta mucho con él. Pero verle tejer, verle tirar las lanzaderas,
verle tensar los... Es una locura. Y él ha estado formando, estos últimos años, ha estado formando a personas jóvenes que han aprendido a tejer vellut. Y claro, lo bonito es esa historia viva de las personas que han trabajado en ello y que pueden transmitir toda esa información, como dice en su libro Richard Sennett, ¿no? El artesano, el concepto de artesano como persona que hace bien las cosas. Pues eso es lo que vale la pena transmitir, ¿no? Y especialmente, yo creo, a la gente más joven. Hemos de estar muy pendientes de los mayores, ¿no? Como Guida, ¿no? Y todas estas profesionales que tanto tienen que aportar, ¿no? Desde luego, desde luego. Y sobre todo porque sí que nos hemos encontrado nosotros cuando hemos ido a hablar con los jóvenes de la escuela de diseño y les cuentas estas cosas, es que les abren los ojos y tienen ganas. Entonces, yo creo que también utilicemos esta plataforma, este congreso, para hacer un llamado, ¿no? Al mantener vivo esta tradición tan nuestra y tan patrimonial. Y yo creo que con esto ya no tenemos más preguntas, así es que solamente me queda agradecerte otra vez por tu magnífica intervención, como siempre. Y nada, estamos aquí atentos y al resto de la audiencia les pido 2 minutitos en lo que cambiamos de ponente. El siguiente ponente es Ricardo Frank, un maravilloso historiador sobre la seda. Así es que si nos dais 2 minutitos, cambiamos para que no haya ningún problema técnico. Un abrazo, Ricardo, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este congreso. Hoy tenemos el placer de contar con maravillosos historiadores, como ya hemos visto, e historiadores del arte. Tenemos una grandísima eminencia en tejidos sederos valencianos. Él es Ricardo Frank, es profesor de aquí de casa, de la Universidad de Valencia. Tiene sus estudios siempre son sobre la manufactura de la seda en el Reino de Valencia entre los siglos XVI y XVIII, centrándose especialmente en el periodo de mayor esplendor que conoció el sector en esta última centuria. Ha trabajado en la identificación y análisis de los maestros del gremio de velluters, prácticamente hasta hoy. Y vamos, tiene grandes libros como La Sociedad Valenciana tras la abolición de los fueros, o La sederia valenciana y el reformismo borbónico, o El crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII, por nombrar solo algunos, porque si tuviese que nombrar todos los artículos y libros que tiene, no pararíamos. Es para nosotros un honor tenerte aquí, Ricardo, y yo me callo para escucharte y que nos enseñes tu presentación. Un abrazo. Adelante. Bien, muchas gracias, Mar, y gracias a la organización por haberme invitado a participar en el Congreso.
enhorabuena por su realización. Como ven, mi colaboración se basa en el análisis de los esfuerzos realizados para mejorar la labor de los tintoreros de seda en la Valencia de finales del siglo XVIII, ¿no? Y estos esfuerzos se derivaron básicamente del desarrollo del nuevo fenómeno de la moda, ¿no? Como saben, la seda fue pionera en el desarrollo de la moda y la moda provocó un cambio de los criterios de calidad de los géneros textiles, ¿no? Frente a criterios como la solidez, la riqueza o la durabilidad de los géneros textiles, que eran las características más apreciadas tradicionalmente, la moda dio mayor importancia a la apariencia externa del género, a lo que entonces se llamaba como la hermosura. Esta evolución está reflejada perfectamente en uno de los mejores tratados europeos sobre la materia, de Pierre-Joseph Macquer, que tiene aquí. Fue publicado en París en 1763 por la Real Academia de Ciencias y traducido al castellano en 1771 por encargo de la Junta General de Comercio, pues con este título, Arte de la tintura de sedas. Aquí en la página 107 de la versión española, hablando de la CHOT, plantea perfectamente cómo en orden a la tintura de las sedas siempre se prefiere la hermosura a la duración, es decir, planteando perfectamente ese nuevo criterio, ¿no? Para lograr la hermosura era fundamental mejorar la calidad del color de la seda, ¿no? Y esto lo refleja también perfectamente este otro tratado, que es escrito por uno de los artesanos técnicos en los tintes más reconocidos, Luis Fernández. Luis Fernández publicó este tratado instructivo y práctico sobre el arte de la tintura, y aquí en el prólogo del autor destaca cómo el arte de la tintura casi excede al del dibujo, ¿no? Porque este solo es útil en las fábricas de labores, pero el de tintura, en las de labores y en las lisas. Dice, el dibujo, más bien ideado, ningún lucimiento tiene sin el auxilio de los buenos colores, ¿no? Por tanto, planteaba pues, la necesidad de mejorar y perfeccionar el color de la seda. Todo esto es lo que explica la importancia otorgada por el mercantilismo, por la política mercantilista de los Borbones en el siglo XVIII, al perfeccionamiento del tinte, que se materializó en la creación del cargo de Inspector General de Tintes en 1734, para el que se nombró a un tintorero madrileño, Manuel Robles, que fue quien elaboró las primeras ordenanzas generales de las artes de tintoreros de seda y lanas de estos reinos de España en 1757. Bien, en este marco es en el que hay que insertar las iniciativas realizadas en Valencia para tratar de perfeccionar el tinte de la seda, ¿no? Y que se produjeron a partir de la década de 1770, fundamentalmente se concentran entonces, y fueron impulsadas por la Junta de Comercio de Valencia. La iniciativa más trascendental es la que se encaminó a lograr que las cintas de la Real Orden de Carlos III, que se había creado en 1771, se fabricasen aquí en Valencia, ¿no? Según estaba la Junta de Comercio en el informe que realizó al respecto, inicialmente Carlos III recurrió a las fábricas de Talavera, pero las cintas que hicieron en Talavera no resultaron demasiado satisfactorias y por eso se realizó el encargo a los comerciantes de París. Cuando la Junta de Comercio de Valencia pues, tuvo conocimiento de esta cuestión, se puso a tratar de realizar ensayos para elaborar cintas de este tipo, ¿no? Similares a las de París. Y la gestión final fue la que llevó a cabo este personaje, muy bien conocido por los valencianos, es uno de los sederos más innovadores, Joaquín Manuel Fos, que llegó a ser inspector general de las fábricas de seda de los reinos de Valencia. Fos hizo una gestión personal con el propio rey, mostrándole las cintas que se habían elaborado en Valencia, y Carlos III pues, mostró una gran admiración por las que le mostró, diciendo que eran claramente superiores a las francesas, ¿no? Y esto es lo que planteó el mayordomo mayor del rey, el marqués de Montalegre, en esta carta dirigida a la Junta de Comercio de Valencia el 15 de enero de 1773,
en el que pues, se refería a esa entrevista de Foix con el rey, diciendo que el rey le encargó a Foix que esperaba que, ayudado de vuestras señorías, se refería a la Junta de Comercio de Valencia, le hiciese ver lo que se puede hacer en Valencia y encargándole, aquí está la clave, el adelantamiento en colores y la extinción del verde y azul de Prusia por ser falsos. El verde y azul de Prusia se obtenían mediante la utilización del aceite de vitriolo, es decir, ácido sulfúrico, una solución de ácido sulfúrico, ¿no? Y de ahí que, como destacaba la Junta de Comercio, pues con ello se conseguía avivar los colores y obtenerlos, se decía, con gran hermosura, pero con una escasa durabilidad, es decir, se pierden y manchan con una gran facilidad. La mejora del verde y sobre todo del azul se derivaba de la importancia que el azul tenía en estas cintas de la Orden de Carlos III. Como se ve aquí, las cintas, tomó Carlos III los colores del vestido de la Inmaculada Concepción, por la cual tenía una gran devoción. Saben que fue designada como patrona de España e Indias por Carlos III en 1761 y esto lo explica el interés real por mejorar el tinte del azul y del blanco, sobre el que luego hablaremos, ¿no? El encargo que Manuel Foix para perfeccionar los colores dio lugar a que éste entrase en contacto con Fernández, el autor bueno, aquí vemos al hijo de Carlos III, Carlos IV, pues con la banda de la orden de su padre, ¿no? Me refiero a este tratado que hemos visto antes. Luis Fernández era un tintorero de origen toledano que, como saben, pues dirigía la Real Fábrica de Tejidos de Seda que crearon los 5 gremios mayores en Madrid, ¿no? Pues bien, en el prólogo de este tratado es donde Fernández confiesa que pues, las iniciativas que ha realizado en Valencia han derivado de la solicitud hecha por Joaquín Manuel Foix, ¿no? Este tratado, un tratado que es la principal recopilación de los conocimientos técnicos utilizados en la época en el tinte, con el objetivo de proporcionar reglas metódicas frente a los conocimientos empíricos transmitidos por mera tradición que se utilizaban entonces, ¿no? La elaboración de este tratado dio lugar a que Luis Fernández obtuviese un gran reconocimiento. Fue en 1778 nombrado visitador de los tintes de Ciudad y Reino de Valencia y se le otorgó una pensión anual de 8.000 reales de vellón a cargo de la Junta de Comercio de Valencia. Al mismo tiempo que Luis Fernández intervino también en la mejora del tinte de Valencia, otro tintorero, en este caso de origen valenciano. Me refiero a Luis Pérez Llobet. Luis Pérez Llobet era un tintorero de origen valenciano cuyo carácter innovador ya se había puesto de manifiesto en las décadas de 1730 y 40. Había horchilla, ese tinte de origen canario en Valencia, había mejorado los tintes del azul y del verde, imitando los modelos de Francia y de Italia, y su prestigio dio a que en 1763 fuese contratado por los diputados de las Artes de Sevilla para mejorar el tinte de las fábricas de la ciudad. Y pasó enseñando 3 años y, según se decía en un reconocimiento de sus méritos que se publicó en 1788, pues logró recuperar el prestigio de las fábricas sevillanas, ¿no? Su iniciativa más importante, no obstante, fue pues un experimento que hizo en 1777 ante una comisión de la Junta de Comercio de Valencia, ¿no? Y que consistió en introducir 16 madejas de seda blanca en una solución de palo Brasil y logró obtener con ello 16 colores distintos. Se decía en el informe unos más subidos de tono y otros más bajos, se decía en el informe, ¿no? Con ello, Luis Pérez pues, se insertaba en una de las características más comunes de la tintorería europea del siglo XVIII, es decir, el gusto por los matices, ¿no? de
mismo su color, ¿no? Las muestras que obtuvo fueron enviados a la Junta General de Comercio y tras el dictamen favorable del visitador de tintes de España, Juan Pablo Canals, pues se ordenó a que la Junta de Comercio de Valencia le gratificase con 9.000 reales de vellón para que transmitiese sus luces en el arte de la tintura, se decía en el reconocimiento. Realmente la actividad tanto de Luis Fernández como de Luis Pérez y de Joaquín Manuel Fos se derivaba de la necesidad de contrarrestar, de acabar con las deficiencias que afectaban al tinte de las sedas valencianas y que fueron puestas de manifiesto en una carta que dirigió a la Sociedad Económica de Amigos del País el administrador general de las aduanas de Cádiz en 1777, ¿no? En ella, el administrador general de las aduanas decía que los tejidos valencianos que se enviaban a Cádiz se picaban y manchaban con gran facilidad. Y más si se enviaban a América, por lo que se estaban produciendo en los últimos años muchas devoluciones de géneros defectuosos, ¿no? La Sociedad Económica envió esta carta al Colegio del Arte Mayor de la Seda para que efectuase su informe, y en el informe que realizó el colegio, pues sí, reconocía que el tinte de la seda había tenido muchos progresos en los últimos años en Valencia, ¿no? Se lograba imitar los nuevos colores de moda que existían en Europa, ¿no? Pero también tenía muchas deficiencias, unas deficiencias que atribuía básicamente a las estrategias utilizadas por los tintoreros para abaratar costes, ¿no? Como pues reduciendo la cantidad de materias auxiliares del tinte que utilizaban, como el alumbre, o sustituyendo los colorantes del tinte mayor por el tinte, pues eran más baratos, pero también menos duraderos, ¿no? La causa fundamental, pues porque en los encargos que le realizaban los comerciantes y fabricantes les abonaban una escasa remuneración, una remuneración que, decía el colegio, no cubría ni la mitad de los costes de producción. Realmente los tintoreros eran muy conscientes de esta debilidad y de ahí que desde mediados del siglo XVIII habían promovido muchos proyectos de cooperación, ¿no? Se había creado un pósito para abastecer a los tintoreros de las materias primas más comunes, como el zumaque, la agalla o la gauda. En 1772, además, dieron un paso más y crearon una fábrica de jabón para la limpieza inicial de la seda, ¿no? Que fabricaba unas 5.000 arrobas de jabón al año, ¿no? Y finalmente, en 1777, plantearon su proyecto ya estelar, aquí lo vimos planteado, un proyecto de creación de un tinte común. El proyecto fue impulsado básicamente por Luis Pérez, es el valenciano al que me he referido, ¿no? Y consistía en la construcción de todos los tintoreros en un establecimiento en el que existirían 5 tintes y en los que trabajarían todos los maestros, ¿no? Se puede ver en esta relación cómo, aparte de los 94 maestros, se podrían conseguir fondos para sostener a los 10 maestros jubilados y a las 15 viudas de maestros. Eran 119 los tintoreros o viudas de tintorero que existían en Valencia, ¿no? Este proyecto, ya digo, abanderado sobre todo por Luis Pérez, acabó fracasando finalmente por la firme oposición de los maestros tintoreros más ricos que se resistían a abandonar sus talleres individuales para concentrarse en un establecimiento en el que todos trabajarían prácticamente en pie de igualdad, ¿no? Ahora bien, la formulación de este proyecto pues, creó muchas tensiones internas en el gremio de tintoreros y una gran hostilidad hacia a Luis Pérez Llobet, que dificultó la mejora del tinte valenciano, ¿no? Hasta el extremo de que en 1785 la Sociedad Económica de Amigos del País convocó un premio a la persona que escribiese el mejor tratado sobre las causas que impiden perfeccionar los colores de la seda, ¿no?
Y el tratado que obtuvo el premio fue este, como ven, Luis Fernández, el tintorero pues, que lleva el tinte de los 5 gremios mayores de Madrid, ¿no? Presentó esta disertación que trata de las verdaderas causas que impiden la perfección de los buenos colores de las sedas y en su seguida los medios de superarlas en esta ciudad de Valencia, ¿no? Aquí, en esta disertación, planteaba pues eso, que la causa fundamental era la debilidad de los tintoreros en su relación con los comerciantes y fabricantes que les encargaban la operación del tinte de las sedas, ¿no? Les entregaban la materia prima con mucha prisa para que efectuasen de forma muy precipitada la operación y, por tanto, pues acababa siendo defectuosa, ¿no? Sobre todo se destacaba la codicia de los fabricantes y comerciantes de tejidos de seda, ¿no? Que exigían que los tintoreros cociesen poco la seda y la limpiasen solo superficialmente, ¿no? Con el fin de ¿qué? De evitar la grave merma que sufría la materia prima en su peso si la operación se hacía correctamente, ¿no? Las pérdidas de peso que se sufría era de un 25% aproximadamente, ¿no? Pero si no se efectuaba bien la operación, pues los colores salían imperfectos, salían oscuros y tenían una escasa duración, ¿no? La clave, como se había dicho antes, estaba en la escasa remuneración que los comerciantes y fabricantes pagaban a los tintoreros, por lo que ellos pues, trataban de abaratar costes de la forma que he indicado anteriormente, ¿no? Reduciendo los auxiliares del tinte o utilizando tintes menores, etcétera, ¿no? Por eso la solución que Luis Fernández proponía era ampliar la actividad del pósito de que ya tenían creado los tintoreros para pues, que abasteciese a los artesanos de todas las materias primas que necesitaban. Sin embargo, el problema fundamental, la raíz del problema, según Luis Fernández, era el excesivo número de tintoreros que existían en la ciudad de Valencia, por lo que estaban dispuestos a trabajar a unos precios muy bajos, ¿no? Destacaba, por el contrario, el tinte debía ser una actividad, decía, porque pocos operarios conseguían tintar una gran cantidad de materia prima y, por tanto, creía que el número de tintoreros se debía reducir a la mitad aproximadamente. Esta es la propuesta que hizo también el intendente de Valencia en 1780 y que dio lugar a que finalmente la Junta General de Comercio en 1784 ordenase la supresión de la concesión de las cartas de maestría, de nuevas cartas de maestría, hasta que el Colegio de Tintoreros no tuviese una cifra mayor de 60 miembros. Es decir, hasta entonces no se podía otorgar ninguna nueva carta de maestro, no se podía incorporar a ningún miembro, ¿no? Todo esto revela que esos proyectos de cooperación que hemos dicho antes, sobre todo ese proyecto del tinte común, había sido impulsado por el poder, aunque, como ya he indicado, pues generó una intensa división interna entre los tintoreros y una intensa hostilidad hacia su principal impulsor, Luis Pérez, ¿no? Luis Pérez, no obstante, era un tintorero que aún en la década de 1780 tenía un intenso apoyo político, ¿no? En 1782, la Junta General de Comercio le nombró director perpetuo de las Academias Prácticas y Teóricas de Tintura y encargó a la Junta de Comercio de Valencia que le ayudase a la creación de una escuela de tintura, ¿no? No obstante, como destacaba la Junta de Comercio, el proyecto fracasó por la oposición del Colegio de Tintoreros de Seda, ya que los mayorales reclamaban ser ellos los maestros, los que impartiesen la formación y no Luis Pérez, ¿no? La Escuela de Tintes se creó finalmente por iniciativa de la Sociedad Económica de Amigos del País en 1788, encargándolo a Luis Pérez que impartiese 2 horas de clase, 3 días a la semana, a los que podían asistir cualquier persona y otorgándole una remuneración de 12 libras mensuales, ¿no? Ahora bien, todo parece indicar que esta escuela tuvo poco éxito porque la sociedad económica pues, le retiró el apoyo a principios de la década de 1790, ¿no? También el método este que vemos aquí, manuscrito, que escribió Luis Pérez, aquí ven abajo su autor, Luis Pérez Llobet, maestro tintorero, fíjense, método
el método correcto de tintar, indicando los errores más comunes que generaban estos problemas y describiendo las materias colorantes y auxiliares del tinte que se podían utilizar. Y en la última parte planteaba de nuevo ese proyecto de tinte común, ¿no? Este método, que fue entregado a la Sociedad Económica para su publicación, fue informado negativamente por otro tintorero, por Miguel Jerónimo Fuertes, ¿no?, que había liderado la oposición al tinte común y que se convirtió en el tintorero más reconocido en Valencia a finales de la década de 1780. ¿no? En estos momentos, los experimentos más importantes que se hacían en Valencia trataban de perfeccionar el blanco-plata, ¿no? El blanco-plata, como se puede ver en esta disertación sobre la teórica y fábrica del arte de fabricantes de medias de Luis Fernández, el blanco-plata es el más propio y el que más regularmente se necesita para la fábrica de medias. Es decir, era un color, un tinte que se utilizaba sobre todo en la fabricación de medias, pero también pues en los tejidos. Aquí vemos a Carlos III con el manto de Carlos III perfectamente vestido de blanco, con medias blancas, ¿no? En la obtención de este color destacó fundamentalmente Miguel Jerónimo Fuertes, ¿no?, que llegó a ser admitido en la Sociedad Económica de Amigos del País como socio de mérito en 1787 en atención a los, se decía, adelantamientos en la mejora del blanco-plata para medias, ¿no? Esto generó una gran rivalidad entre Miguel Jerónimo Fuertes y Luis Pérez. Ambos hicieron experimentos para mejorar el blanco-plata y la decantación por Fuertes provocó un enorme enfado por parte de Pérez que ponía de manifiesto pues, que estaba perdiendo el reconocimiento social por parte de los fabricantes y de la sociedad económica, ¿no? Realmente el tintorero más importante en la Valencia de finales de la década de 1780 era Miguel Jerónimo Fuertes, que en 1791 recibió un préstamo de la Junta de Comercio de Valencia de 45.000 reales de vellón para construir un tinte en el que se perfeccionase el blanco-plata. Sin embargo, la promoción de Miguel Jerónimo Fuertes provocó la hostilidad de otros tintoreros, ¿no?, como se puso de manifiesto en otros ensayos que se hicieron en 1792 y que se decantaron en favor de las muestras presentadas por Miguel Jerónimo Fuertes. Fíjense en un recurso que presentó otro tintorero, Josep Benedito. Se decía que los géneros fabricados por Fuertes, por ese tintorero que estaba apoyando la sociedad económica y más reconocido, los géneros tintados por Fuertes eran despreciados por los fabricantes por las malas resultas de hediondez y olor en las ropas, decía, ¿no? Además, denunciaba que Fuertes había incumplido las bases de la convocatoria del ensayo que había promovido la Junta de Comercio, en cuyas bases se prohibía el uso tanto del aceite de vitriolo como del azufre. Y pues consideraba que Fuertes había incumplido porque había utilizado azufre. Dice que con él se obtenía una mayor blancura, pero genera olores rancios, decía, y se manchan los géneros con mucha facilidad, ¿no? Esto revela pues la rivalidad que existía entre los tintoreros valencianos en estos momentos, ¿no? Ya digo, como Miguel Jerónimo Fuertes era el tintorero más reconocido, no obstante, la Sociedad Económica de Amigos del País en 1792 le encargó la elaboración de un informe sobre textualmente los grandes abusos que se han introducido en los tintes de las sedas, ¿no? Y en el informe que realizó, Miguel Jerónimo Fuertes atribuía la causa a lo que él llamaba la libertad inmoderada otorgada a los fabricantes por la Real Cédula de 1789, ¿no? En esta Real Cédula, a raíz de ella, al poder fabricar los géneros libremente, sin someterse al prescrito en las ordenanzas gremiales, los fabricantes exigían a los tintoreros que tintasen la seda en crudo. Con ello se evitaba pues, esa pérdida de peso de entre el 25 y el 33%. Él lo atribuía, llegaba a estimar que perdía el 33% de peso si se cocía bien y limpiaba la seda, ¿no? Pero, en cambio, se obtenía, si no se cocía bien, pues una seda muy rígida, dice que parecida al esparto, que se rompe con facilidad, tiene escasa duración, etcétera, ¿no?
e insistía en que pues, los fabricantes y comerciantes, al pagar una remuneración muy baja a los tintoreros, pues obligaban a estos pues, a reducir los auxiliares del tinte o utilizar tintos menores, con lo que las telas se picaban y perdían color con gran facilidad. Por tanto, pues en conclusión, podemos decir que a pesar de los numerosos esfuerzos realizados en el último tercio del siglo XVIII para perfeccionar la labor que realizaban los tintoreros de seda, sus resultados fueron bastante decepcionantes realmente, ¿no? Y ello por las disputas internas que hemos visto y la rivalidad que existía entre los propios tintoreros de seda, ¿no? Pero también y sobre todo por su debilidad económica, ¿no? Y su dependencia de los encargos que le realizaban los fabricantes y comerciantes, ¿no? Parece, pues, como se decía en este informe de Miguel Jerónimo Fuertes, que los problemas fueron agravados por la Real Cédula de Libertad de Fabricación de 1789, una Real Cédula que provocó un enorme conflicto en Valencia entre los tintoreros más tradicionales y los más innovadores, ¿no? Y que junto con estos conflictos, junto con la interrupción del comercio con América como consecuencia de las guerras revolucionarias de finales del siglo XVIII, provocó pues, la grave crisis de la sedería valenciana a finales del antiguo régimen. Muchas gracias pues, por su atención. Hola Ricardo, muchísimas gracias por tu intervención tan interesante sobre la historia de los tintoreros. La verdad es que me ha parecido fascinante. La primera cosa que hay, si pudieras dejar de compartir tu pantalla. Sí, a ver. Un segundito. ¿Ya está? Sí, ahora, ¿no? Ya está. Creo que sí que ya está. Yo desde aquí no te veo. No sé yo si en el YouTube ya se haya dejado de compartir. No, mira, estamos viendo ahora tu PowerPoint. Ya está. ¿Sí? Vale. Ya está dejado. Pues nada, me ha encantado la parte, bueno, qué tan importante fue la moda, ¿no? Y cómo la introducción, esto de la moda, y ahora que es una cosa que tenemos en un modo tan común, como realmente supuso un antes y un después en todas estas cuestiones como el tejido, como la tintura. Y sí que nos preguntaban, que además me han llegado preguntas que no han sido por el canal de YouTube, me han ido llegando por otro lado, por unas hasta me han llegado por WhatsApp, que te están viendo como por un enlace así pequeñito en el móvil, o sea que está resultando apasionante. Me preguntan si este gremio tuvo problemas con otros y qué le supuso a este gremio, si enfrentarse o no a otros gremios. Sí, bueno, igual como internamente existía una gran rivalidad entre los maestros tintoreros, también pues los diversos gremios relacionados con la seda, los torcedores, los tintoreros, el Colegio de Arte Mayor de la Seda, etcétera, pues tenían rivalidades entre ellos. También hacían causas comunes, es decir, también pues a principios de la década de 1770 precisamente pues hubo una acción común de los tres gremios más importantes que he dicho, de torcedores, tintoreros y al Colegio de Arte Mayor de la Seda, una causa común en contra de la medida que había otorgado Carlos III permitiendo la exportación de la fibra de seda, ¿no? Porque eso elevaba sus precios, ¿no? Pero esas causas comunes que unían a los gremios pues eran muy temporales, ¿no? Y realmente pues ya vemos que las relaciones con los fabricantes, los que dominaban realmente la fábrica, la elaboración de los tejidos, eran los comerciantes y fabricantes que hacían los encargos tanto a torcedores como a tintoreros, ¿no? Eso, el problema está en ese dominio, ¿no? Y en esa relación tensa que existía entre ellos. Pues los torcedores, por ejemplo, sí que consiguieron que se incrementase la remuneración que les pagaban los fabricantes por sus labores, pero los tintoreros no. Y al estar estabilizado el precio del tinte a finales del siglo XVIII, en una época que crecían mucho los precios, pues perdían mucho poder adquisitivo y pues provocaba que hiciesen pues su labor de forma muy eficiente, como indican todos estos informes, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, y esta es curiosa porque quizá lo estamos pensando desde nuestro punto de vista. Dice, si se discutía el impacto ambiental de los efluentes de la industria de la época. Yo supongo que, bueno, no lo sé, tú.
Bueno, ya sabéis que en el tinte se utilizaban muchas materias, algunas de ellas, pues bueno, el azufre o el ácido sulfúrico, en fin, ácidos son materias pues que polucionaban mucho, ¿no? Que requerían, pues eso, utilización de mucha agua. Era fundamental también el jabón. Todos los tratados de los tintoreros y ellos mismos insisten en la limpieza inicial de la fibra, ¿no? Porque había que cocerla varias veces con agua hirviendo el jabón y añadiendo pues, otros productos complementarios para quitarle toda la grasa y todas las impurezas que tenían las fibras, ¿no? Y eso provocaba esa pérdida de peso que he dicho anteriormente, ¿no? Por tanto, pues es una actividad que era muy ambientalmente pues, provocaba muchos problemas, ¿no? De malos olores y pues de restos de jabón, de azufre, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso pues estaban también muy recluidos en un barrio, pues bueno, a la zona del oeste, a la parte de la beneficencia actual, dentro de las murallas, ¿no? Donde estaba la zona, la acequia de Robella, creo que pasaba por allí, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Que era la que pues limpiaba llevaba todas las impurezas de la ciudad de Valencia. Pues allí ellos también vertían todas las impurezas que se derivaban de una actividad que realmente pues era bastante lesiva desde el punto de vista ambiental. Sí, y sigue siéndolo y esperemos que poco a poco cambie un poco este aspecto. Otra pregunta, ¿hasta qué punto pudo la demanda americana motivar cambios y mejoras en los tintes? Porque la correspondencia nos cuentan que demuestra una preocupación constante por los colores y una rápida adaptación a los nuevos gustos de las élites criollas, como ya lo mostró la presentación de Francisco Ribes ayer. Entonces, bueno. Sí, no. La sedería valenciana inicialmente se dirigía al mercado peninsular, pero la competencia francesa, el problema que tiene la sedería valenciana en el siglo XVIII es la moda francesa, ¿no? Los franceses son los que están conquistando el mercado y entonces finalmente la seda se refugia en América, ¿no? En América, el Colegio de Alta María de la Seda y los sederos valencianos remetían sedas muy tradicionales, tejidos de seda muy tradicionales, ¿no? Y consideraban que el mercado americano, como ayer planteó en la presentación Francisco Ribes, pues consideraban que el mercado americano pues, no estaba influenciado por las modas europeas, porque estaba tan alejado, ¿no? de Europa, ¿no? Pero sí que a las modas, como se ha visto, sí que llegaban a América, pero llegaban con mucho retraso. Y esa era la ventaja que tenían los valencianos, ¿no? Porque la moda francesa influía primero en España, bueno, en Europa, y llegaba a América con retraso. Entonces, ellos, como imitaban a los franceses, tenían un plazo temporal para mandar los géneros que se estaban poniendo de moda en América, aunque allí también la moda francesa o europea pues se particularizaba, evidentemente, ¿no? Y de ahí pues ese papel de los corresponsales de Cádiz, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hacían era transmitir a los sederos valencianos cuáles eran los gustos, cuáles eran las preferencias de las sociedades criollas, ¿no? Y la cuestión es que los fabricantes pues tratasen de hacer ese género bien, ¿no? Según parece, según las relaciones del administrador de la aduana de Cádiz y según también la propia documentación de la Compañía de Nuestra Señora de los Amparados, realmente el problema de picarse los géneros de seda por la humedad y tal, ¿no? Pero también puede ser por la deficiencia del tinte, pues era un problema que cada vez afectaba más a la calidad de los tejidos de seda valenciano, ¿no? Y eso junto con el hecho de que a final del siglo XVIII también se creó la Compañía de Filipinas, ¿no? Y entonces a América no solo llegaban las sedas europeas, españolas y francesas, sino también las asiáticas, las de China, a través del galeón de Manila, ¿no? Entonces, bueno, pues los géneros valencianos poco a poco pues acababan teniendo una competencia muy fuerte también en el mercado americano. Y ya cuando las guerras de finales del siglo XVIII interrumpieron la actividad, pues ya pues se perdió. Y nada, y esta una última, que esta es que además me llama la atención. Cuando hablabas de los colores, claro, nosotros en el Tesauro tenemos documentados algunos colores. ¿Qué tanta documentación podemos encontrar específicamente sobre los colores que se aplicaban?
Sí, eso aparte de las ordenanzas, de los gremios de tintoreros y de estos tratados son muy buenos, porque el tratado de Luis Fernández, por ejemplo, y este tratado que he puesto manuscrito de Luis Pérez, te están diciendo cómo hacían ellos la actividad, sobre todo en el de Luis Pérez, el último que he dicho, ¿no? Que es un tratado manuscrito que no se publicó finalmente, en el que Luis Pérez allí reflejaba cómo se hacían las cosas, porque si recordáis el título decía las causas de por qué se pican y generan mal olor los tejidos, etcétera, ¿no? Entonces él denunciaba allí los errores que cometían los tintoreros y, por tanto, cómo se podía tintar bien, evitar esos problemas, ¿no? Es decir, estas fuentes, estos tratados son unos tratados muy buenos si uno quiere saber las técnicas que se utilizaban entonces para el tinte de la seda, ¿no? Y luego, pues en la documentación del Colegio de Arte Mayor de la Seda hay mucha información. Bueno, la documentación de la Compañía de Ilustración de los Desamparados es fenomenal en ese aspecto, porque en cada pieza que elaboraban te dice el color que era, ¿no? Entonces puedes ver, y en las facturas, por ejemplo, también en las facturas que la compañía enviaba a Cádiz, pues cuando el corresponsal de Cádiz remitía la factura a Valencia, te detallaba la pieza, tantas varas de seda, de terciopelo, de damasco, de color tal. Entonces uno puede saber cuáles eran los colores que se remitían, que estaban más demandados en América, ¿no? Es decir, con la correspondencia que está estudiando Francisco Ribes y la documentación de la Junta de la Compañía de Nuestra Señora de los Desamparados se puede reconstruir muy bien los colores más demandados entonces. Oye, pues muchísimas gracias, Ricardo, que es apasionante estudiar todo esto del SLC, y como has visto hay gente que te está siguiendo hasta en el móvil, o sea que es una maravilla. Vamos con un poquito de retraso y nada, sí, le voy a decir a la audiencia que nos dé 2 segundos, un minutito en lo que cambiamos y entrará ahora nuestro compañero Daniel Muñoz, que nos va a hablar sobre la sericultura y el negocio de la seda en el Mediterráneo occidental a inicios de la Edad Moderna. Entonces, nada, Ricardo, un abrazo, muchísimas gracias y al resto, un minutillo y cambiamos. Nada, gracias, hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes otra vez. Ahora ya tenemos la última ponencia ahora mismo. Contamos con el profesor Daniel Muñoz Navarro. Él es profesor de aquí del Departamento de Historia Moderna Temprana de la Universidad de Valencia y también obtuvo un doctorado con su tesis doctoral, se llama De la botiga del tall a la tienda de modas, sistemas de comercialización y oferta textil estable en la Valencia preindustrial. Es un grandísimo conocedor también de la historia del tejido y de la historia de la seda. Ha colaborado en obras como el Gremi de Velluters de Valencia en el siglo XVII. También ha colaborado en la seda en el comercio colonial español durante la segunda mitad del XVIII. Tiene otros libros como España, Malta y el Mediterráneo, o comprar, vender y consumir nuevas aportaciones a la historia del consumo en la España moderna, y algo que nos toca de manera más local, la villa de Requena a través de las respuestas generales del catastro del Marqués de Ensenada en 1752. Por no mencionar otros que también, al igual que Ricardo Frank, no podemos pararnos en todo lo que ha publicado porque es una maravilla y os recomiendo que lo busquéis. Y nada, Daniel, un placer tenerte aquí y te dejo.
Muy bien. Gracias, Mar, y buenos días a todos. Voy a comenzar mi intervención y trataré de ser breve para no salirnos demasiado del programa, agradeciendo a los organizadores pues, esta iniciativa y el proyecto SIL Now, pues, que nos ofrece esta posibilidad de presentar algunas de nuestras investigaciones. Hablar después de todos mis compañeros, el último, pues tiene un poco un riesgo, ¿no? Pues es tratar de estar a la altura, sobre todo después de las presentaciones que se han realizado antes de mí. Bueno, mi intención, probablemente la presentación que yo voy a realizar, pues es la que plantea un tema más alejado de la línea general de este encuentro, centrado pues en el patrimonio textil fundamentalmente sedero e incluso esa prolongación hacia las nuevas tecnologías. Pero mi intención es la de poner en valor que precisamente la relevancia histórica y patrimonial de la seda en Europa se sustenta o se sustentó fundamentalmente en el desarrollo de una sericultura europea. Sin el desarrollo de esta producción propia de materia prima, hubiera sido imposible consolidar este rico patrimonio sedero y esa riqueza un tanto olvidada y que estamos tratando de recuperar entre todos, ¿no? Estamos hablando de una actividad agrícola e industrial muy potente que fue capaz de transformar, y al menos eso trataré de dar algunas pinceladas, transformar las estructuras económicas y sociales de amplias regiones de Europa, al menos en una cronología amplia que abarcaría desde el siglo XV hasta el siglo XIX. En fin, estamos hablando de una actividad que, aunque actualmente haya desaparecido de nuestro entorno, marcó el territorio, marcó la sociedad, sin duda marcó la economía y también la cultura de esas sociedades de antiguo régimen, ¿no? Las cuales pues hemos visto cómo se tratan de recuperar, por ejemplo, en el patrimonio que conservan los museos, como planteaba Ricard Huerta hace un tiempo, en los cuales, eso sí, estas fases iniciales de sericícolas, de producción del hilo, creo que están muy presentes, más a lo mejor que en la investigación, que es un tema que está un poco relegado, un poco al que se le ha prestado menos atención que a la producción y elaboración de los tejidos de seda. Bueno, básicamente mi intervención tiene por título Vermis sericus, la sericicultura y el negocio de la seda en el Mediterráneo occidental a comienzos de la Edad Moderna. Es un título un poco prestado de esta colección que supongo que más o menos el público conoce, el Vermis sericus, una colección de grabados que publica Van Straet a finales del siglo XVI y que ilustra perfectamente todo el proceso productivo que conlleva pues, la producción del hilo de seda. Ahora mostraré algunas imágenes, ¿no? Bueno, desde la primera de ellas, que sería cómo la seda llega a Europa. Si estamos tratando de recuperar la historia de la seda europea, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esa historia de la seda europea comienza con la introducción de la sericicultura, es decir, del cultivo de la morera y de la cría del gusano de seda. El origen legendario de esta llegada de las primeras muestras de simiente de seda y de hoja de morera a Europa tiene que ver pues, con la leyenda, ¿no?, de Procopio de Cesarea, ¿no?, que hacia mediados del siglo VI, dos monjes extraen escondidos en sus bastones pues, las primeras muestras y las entregan al emperador Justiniano, al emperador de Bizancio, que en teoría pues, es el que pondría en producción estos primeros proyectos de difusión de la sericicultura. Ya digo que obviamente este es un origen legendario y la realidad nos muestra pues, que la llegada de la sericicultura al contexto mediterráneo tiene que ver más con un proceso de aculturación complejo y con la intermediación de pues, otras culturas y otras religiones, por ejemplo, la cultura islámica y su difusión también, sobre todo por el norte de África y posteriormente hacia la península ibérica, ¿no? Bueno, simplemente para que tengamos algunos ejemplos. Viendo ya un poco a lo que nos interesa, que es fundamentalmente el periodo moderno, que es en el que yo centro mi investigación, cabe decir que la seda pues, es esa fibra textil de origen animal que brilló de manera muy singular, no solo por sus cualidades intrínsecas, muy apreciadas, y por su vinculación con la ostentación y el lujo, sino también por el papel que jugó
en el contacto de civilizaciones a lo largo de la historia, pudiendo considerarla, al hilo de las nuevas tendencias historiográficas, como una de las primeras mercancías globales. Lo acabamos de ver, hablábamos del mercado americano, también de la conexión de las sedas chinas con las colonias americanas a través del galeón de Manila, ¿no? Y que implicaba pues esta transmisión cultural y el contacto entre regiones y culturas muy diversas a escala global. Debemos tener en cuenta que el carácter industrioso de esta actividad económica se ponía en marcha con una actividad que comenzaba en el medio rural. Es una actividad agropecuaria, podríamos decir, ¿no? Que combina, como decía antes, el cultivo de la morera, una actividad agrícola, con la cría de un animal domesticado, que sería en este caso el gusano de la seda. Por lo tanto, vinculada con este proceso laborioso que creo que Van Straet ilustra mejor que nadie y además siendo contemporáneo al momento en el que estamos hablando, ¿no? La expansión del cultivo y sobre todo la laboriosidad, la cantidad de tareas que implica la producción no tanto ya del tejido sino del hilo, ¿no? Tareas fundamentalmente domésticas. Vemos aquí algunas de ellas, ¿no? Pues desde el avivado de la simiente de seda que vemos en estos paños, creo que se aprecia, y la selección de la simiente de mejor calidad para posteriormente pues la alimentación y la cría de los gusanos de seda en las andanas, que vemos aquí ilustradas también en otras imágenes, y la preparación de estas telas que se ven en el fondo, sobre las cuales pues una vez completado el ciclo vital del gusano de seda, se depositarían los huevos, la simiente de seda para las siguientes cosechas, ¿vale? Ese es un elemento importante porque la seda tiene múltiples estados, no es solo un tejido, sino que la podemos encontrar como en diferentes fases de elaboración, hasta sus fases más embrionarias, que serían la de la simiente, es decir, el huevo del que posteriormente nacerán los gusanos. Recalco esta importancia de la simiente de seda porque es precisamente la comercialización de esta mercancía, y es así, y la comercialización internacional en la que yo centro mi investigación. Bueno, la idea es que estos capullos que se forman una vez que el proceso de cría del gusano de seda va avanzando, pues bueno, parte de esos capullos obviamente se devanan y sirven para producir hilo de seda, pero otra parte se conserva para garantizar esa cosecha. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de cómo las telas que anteriormente veíamos ahora están plagadas de diferentes puntitos. Esos pequeños puntos serían la simiente, una mercancía, y creo que es importante recalcar que este producto durante buena parte de la época moderna se convirtió en mercancía, es decir, en un producto comercial muy sutil, de peso muy escaso, pero que está en la base del desarrollo de todo el proceso productivo. Es decir, para llegar a esas riquísimas vestimentas que hemos visto esta mañana en la colección de Patrimonio Real, con Pilar Benito, o ahora mismo en la presentación de Ricardo Frank, el punto de origen es estas pequeñas larvas que son de las que desencadenan todo un proceso productivo digamos, de amplia duración, ¿no? Cabe remarcar también, vinculado con algunas de las cosas que se han mencionado, que la sericicultura es fundamentalmente un trabajo que se desarrollaba dentro de las casas de los campesinos y que estaba en manos, si recordáis estas imágenes, fundamentalmente en manos femeninas, ¿no? Yo a veces a los alumnos les digo eso, que la producción de seda, por lo menos la sericicultura, es fundamentalmente un trabajo femenino. Son las mujeres, también los niños, fundamentalmente las mujeres de familias campesinas, los que se dedican a la cría y a la producción del hilo de seda. Bueno, en fin, para que por lo menos tengamos una imagen al respecto, ¿no? A partir de esta labor campesina, como he dicho, se desencadenaba un proceso productivo que iba desde la elaboración del hilo, obviamente la producción del capullo y la simiente de seda, a su elaboración posterior con el torcido y el tintado del que nos hablaba Ricardo hace unos momentos, y luego ya estas fases, digamos, ya no en el medio rural, sino en el contexto urbano, por último, la elaboración de los ricos tejidos y su posterior comercialización, ¿no?
La idea es plantear, digamos, la seda como un elemento estratégico para el desarrollo económico y social de las regiones donde se desarrolló esta actividad, porque es una actividad que tuvo un impacto en todos los sectores económicos, la agricultura, la industria y el comercio. Bueno, yendo un poco ya al tema de la sericicultura, y es el fin lo que motiva mi comunicación, la idea es que si queremos conocer y poner en valor el patrimonio sedero, tanto material como inmaterial europeo, y la historia de la seda en Europa, en definitiva, debemos conocer y contextualizar su desarrollo desde las fases más iniciales, ¿no? Y tener en cuenta que esta historia de la seda en Europa comienza en los campos de moreras y en las casas de los campesinos, ¿vale? Que son la base del desarrollo de este proceso productivo y, sobre todo, de la creación de un mercado internacional de intercambio de la materia prima, que es el que a mí me interesa. Bueno, yendo al tema de la sericicultura o de la producción de hilo de seda en el contexto mediterráneo, cabe señalar pues, que es una actividad que ya está en funcionamiento durante el periodo bajo medieval, pero que será especialmente durante la Edad Moderna cuando esta producción adquirirá una relevancia significante, cuando tendrá su fase de mayor esplendor. Obviamente irá cambiando entre los siglos XVI y XVIII. Estamos hablando de una actividad muy dinámica y, sobre todo, que fue capaz de transformar, como decía, estructuras económicas, sociales y culturales en todo el continente, pero especialmente en el contexto mediterráneo o del Mediterráneo occidental. Dentro de ese escenario en el que nos movemos, donde se sitúa mi intervención, el del Mediterráneo occidental, dos fueron las regiones o los territorios, podríamos decir en un sentido amplio, que centraron la producción de hilo de seda. Dos penínsulas, por un lado la península itálica y por otro lado la península ibérica. España e Italia juegan un papel clave, siendo los territorios pioneros en el desarrollo de la sericicultura y también de la sedería entre los siglos XV y XVI. Luego recalcaremos la conexión que existe entre estas dos penínsulas, ¿vale? Porque, como ya he dicho, la idea es entender que este mercado internacional de la seda estaba conectado entre sí. Cuando hablamos de estas dos regiones productoras, vemos podría decir, un cierto desequilibrio. Los estudios y el conocimiento que tenemos de la sericicultura en las regiones españolas, pues podríamos decir que es bastante más escaso, los datos son más parcos y en ocasiones pues son aproximaciones que de carácter cualitativo, no basadas en estudios, digamos, de base, y que tienen pues un desarrollo en la línea de lo que ven ustedes en ese cuadro breve que tienen delante, ¿no? Fundamentalmente la sericicultura española se centraría en el Reino de Granada, por esa tradición islámica a la que hacía referencia anteriormente, pero vemos cómo pues, la revuelta morisca de 1568-1570 afectó a la producción de seda en el Reino de Granada de manera muy, muy notable, ¿no? Lo planteaba ya en su momento López de Coca y Félix García Gámez en algunos artículos más recientes. Vemos cómo tras la revuelta de las Alpujarras, la producción de seda, de materia prima de seda en el Reino de Granada, descendió considerablemente, fruto de la desarticulación de este sector agrícola, de los daños que sufrieron los campos, muchos morales fueron quemados y casi arrasados, y la producción de seda en Granada no se recuperó a raíz de ese momento de crisis, podríamos decir, política. Casi en paralelo se desarrolla la sericicultura en otras regiones españolas, como puedan ser, en este caso, fundamentalmente el Reino de Valencia y tal vez un poco con un cierto retraso también el Reino de Murcia. Hemos de decir que la cuestión de esta decadencia progresiva de la producción de seda en el Reino de Granada, no solo, lo he olvidado hace un momento, no solo tendría un efecto la revuelta morisca, sino también el complejo sistema de las rentas de la seda granadina que lastraba y dificultaba pues, su desarrollo, y el arraigo también probablemente de una forma de producir o una sericicultura basada en el moral y no tanto en la morera.
¿vale? Mientras que las otras 2 regiones que comienzan a tomar el relevo de Granada sí que se especializarán en la producción de morera. Estos son los datos que tenemos. Una producción que en torno a 1580 se calcula en torno a 400.000 libras, una cantidad muy relevante para el Reino de Valencia, pero que podría haber sido todavía superior, y un poco más tarde, a la altura de 1620, de en torno a 200.000 libras para el Reino de Murcia. Bueno, los datos de los que disponemos a partir de la bibliografía. Sin embargo, si nos desplazamos a la sericicultura italiana, los estudios regionales abundan mucho más y los datos que disponemos son probablemente o están basados en fuentes, sobre todo de carácter fiscal, no exentas de polémica y de, digamos, de culpa. Podemos decir que no es que sean datos completamente fiables, pero sí que nos permiten diseñar o pergeñar un mapa mucho más preciso de la sericicultura italiana. Primero, que es una actividad que ya en torno a 1600 está difundida por toda Italia, por todas las regiones italianas, mientras que en el caso de la sericicultura española se concentra en unas regiones concretas. Obviamente hay algunas regiones, sobre todo la Italia meridional, también por influencia islámica, en la que la tradición sedera está arraigada mucho antes, Calabria, Sicilia, fundamentalmente, pero veremos cómo a lo largo del siglo XVI estas regiones, y sobre todo en el siglo XVII, parece que muestran un cierto estancamiento en su producción, en los datos de producción, por ejemplo, sobre todo en el caso calabrés. El caso siciliano parece que ese estancamiento llega de manera un poco más tardía, aunque también se observa. ¿A qué se debería fundamentalmente? Pues sobre todo a la expansión que lo que se denomina en el contexto italiano como gelsivachicultura, es decir, la sericicultura, sobre todo en la Italia centro y septentrional, especialmente en la zona de Lombardía y el Véneto. Vemos cómo se está desarrollando una sericicultura que ya no responde necesariamente a los criterios tradicionales, basada también en el cultivo de la morera, y que generará una producción de seda muy amplia a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y en los siglos posteriores, ¿vale? La Toscana también sería otra de estas regiones, aunque el desarrollo en este caso parece que es más lento, pero ya vemos cómo a la altura de 1600 o 1606 en Lombardía se habla de una producción solo en la Lombardía de 400.000 libras, equiparable a Valencia, pero aparte en el Véneto tendríamos otras 400 o 500.000 libras de seda anual. La Toscana probablemente solo en Florencia en torno a 100.000 y otras múltiples regiones. Por lo tanto, obviamente, la sericicultura italiana tuvo un desarrollo mucho más generalizado que no en el caso español. Bueno, también contamos con estudios mucho más recientes. Esta reconstrucción bibliográfica, podríamos decir, de lo que sabemos sobre los datos de producción aproximadamente en torno a 1600, nos lleva a analizar cómo se desarrolló, cómo se estructuró este negocio de la seda, de la materia prima de seda, en el contexto mediterráneo. Vemos, o al menos así lo interpreto yo, cómo a lo largo del siglo XVI se está transformando el modelo de producción de la seda. Las regiones tradicionales se están estancando o su producción está decayendo. Hablaba antes del caso calabrés, pero también granadino. Están surgiendo nuevas zonas productoras que están en parte sustituyendo a esa producción tradicional y creando unos excedentes y una producción de seda mucho mayor, la cual obviamente sirve como materia prima para poner en marcha los grandes centros industriales y los grandes centros de tejido de seda en Europa. Bueno, tenemos el caso, conocemos el caso toledano, pero también pues, los diferentes centros sederos italianos, y ya en el siglo XVII la relevancia que adquirirá Francia o la sedería francesa, a la cual siempre hacemos referencia. En vez de decir que en este contexto, a lo mejor alguien lo echa en falta, no introducimos
la producción o la actividad sericícola en el contexto francés. El desarrollo de la sericicultura en Francia fue bastante más tardío que en las otras dos penínsulas que acabo de mencionar y se retrasaría. Siempre se habla de la figura de Olivier de Serres como el promotor, ¿no?, durante el reinado de Luis XIV, en torno a 1600, como el promotor de la sericicultura francesa, que no alcanzó ni mucho menos el desarrollo que tuvo la italiana, también porque no la necesitaba, ya que en buena parte la sedería francesa absorbía los excedentes de materia prima de seda italiana y algunas pequeñas remesas también de seda española. Bueno, al analizar la serificultura en esos dos polos que acabo de exponer, diría que se plantean dos modelos productivos diferenciados. Por un lado, la serificultura italiana está marcada por un fomento político y en el cual se crea un clima mucho más proclive de manera muy temprana, estamos hablando de las décadas finales del siglo XVI, a la introducción de innovaciones técnicas. Ahora veremos algunos ejemplos. En mi opinión, y la de algunos otros, por ejemplo, Angelo Moioli o Renzo Corritore, entre también Paolo Malánima, esta mejora del proceso productivo viene acompañada de un importante espíritu, podríamos decir, emprendedor, llamaríamos a día de hoy, ¿no? Una inversión capitalista. Es decir, detrás de este desarrollo de la sericicultura en los campos italianos, los campos sobre todo de la Italia central y la Italia septentrional, subyace la intervención de importantes redes mercantiles. Grandes compañías comerciales están viendo en este negocio una manera de enriquecimiento. Este modelo productivo exitoso lleva a hablar de lo que los italianos han denominado como el primario italiano, ¿no? Como la serificultura, pero también la sedería italiana dominó Europa, al menos en los siglos XVI y XVII. Y por lo que se refiere al abastecimiento de materia prima, ese reinado se podría extender también a los siglos posteriores. ¿Qué pasa, en cambio, en el ámbito de la serificultura española? Bueno, pues que tendríamos casi que limitar a la serificultura valenciana y murciana. Vemos un panorama, o al menos yo lo interpreto, un panorama bastante diverso. Primero, el fomento político de estas actividades es muy escaso. Fundamentalmente, lo que se observa por parte de las autoridades es una voluntad de fiscalización. La expansión del cultivo de la morera, que ya a mediados del siglo XVI las Cortes de Valencia definen como lo principal fruit del regne, es visto como un elemento o un comercio que puede permitir obtener rentas. Por ejemplo, la creación del nou imposit de la seda demuestra claramente, en el caso del Reino de Valencia, cómo se fomenta la creación de impuestos específicos para financiar la defensa de la costa. Por ejemplo, la creación del sistema de torres. También vemos una preeminencia, en este caso, de los intereses urbanos, es decir, las corporaciones gremiales, por ejemplo, el Gremi de Belluters, y los intereses de estos sectores industriales priman sobre el desarrollo de una actividad como la serificultura, limitando o tratando de controlar y de garantizar el abastecimiento. Podríamos encontrar bastante documentación al respecto y ahora veremos sobre todo un ejemplo. Lo que me interesa es ese contraste con el modelo italiano. De ahí que el desarrollo sericícola en España pues tenga una expansión regional muy limitada, una serie de carencias técnicas que creo que se arrastran y que lastran la competitividad de las sedas valencianas, no solo en el siglo XVIII, sino ya previamente. Es decir, el hilo que se produce con unas técnicas anquilosadas que no se actualizan o en las que no se introducen grandes innovaciones. Por lo tanto, la seda valenciana fundamentalmente se destina a un consumo interno. El caso de abastecer la sedería, los centros sederos castellanos y posteriormente, tras el declive, sobre todo de Toledo a finales del siglo XVII, al desarrollo de una industria propia. Pero no participa de este mercado internacional o lo hace de manera muy limitada. Vale, aquí vemos el mapa que elaboró en su momento Francesco Battistini sobre la difusión que adquiere la serificultura
fundamentalmente en torno a los dos grandes podríamos, cursos fluviales del norte de Europa. Por un lado, el río Arno, la zona de la Toscana, pero sobre todo la pianura padana, ¿no? Es el Valle del Po. Ese es en esa región del norte, Lombardía, posteriormente también el Piamonte, aunque de manera más tardía, y la terraferma de Venecia, donde la sericicultura adquiere unos niveles realmente espectaculares entre finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII. Por ejemplo, Renzo Corritore plantea en solo 2 o 3 décadas la economía lombarda pasa de una condición de dependencia hacia el aprovisionamiento de semielaborados de seda para sus manufacturas urbanas, generalmente procedentes de la Italia meridional, a una condición estructural de surplus, ¿no? de excedente, por lo que respecta al producto de la sericicultura y su primera transformación. Protagonistas de este cambio son las estructuras productivas agrícolas y rurales. Es decir, no es un cambio que se produzca en las ciudades, sino en el medio rural, capaces de convertirse de manera autónoma de la voluntad de los sectores mercantiles dominantes de las ciudades, gracias a que, digamos, encontrando el apoyo de la administración central. Es decir, pese a las presiones, pues, por ejemplo, de las corporaciones del arte de la seda de Milán, de Génova o de otras grandes ciudades, por ejemplo, Florencia, pese a las presiones para que no se introduzcan cambios en la producción del hilo y que esta sericicultura o el mercado del aprovisionamiento se mantenga con la estructura tradicional, pues a pesar de ello se consigue desarrollar una sericicultura que podríamos denominar como moderna y que se permite no solo abastecer a los centros italianos, sino generar unos grandes excedentes de seda de calidad que, por ejemplo, se exporta con mucha frecuencia, obviamente, hacia los centros sederos franceses, pero que también hace proliferar la sedería, por ejemplo, en determinadas regiones de Suiza o del sur de Alemania, que obviamente no son áreas adecuadas al cultivo de la morera, pero que pueden comprarla fácilmente en los mercados italianos. Bueno, voy a ver si... Ejemplos también de esta innovación, pues por ejemplo, la introducción de nuevas técnicas de cultivo. Aquí vemos pues un privilegio de los Medici para una especie de patente para un nuevo método de hacer la seda. ¿Cuál es ese nuevo método? Pues fundamentalmente aprovechar la segunda cosecha o lo que sea la segunda hoja de las moreras, es decir, hacer 2 cosechas de seda anuales, ¿no? Es un proyecto que, bueno, pues Magino de Gabriel, un judío, un mercader judío, pone en marcha no solo en Florencia, también en los estados pontificios, también en Venecia previamente, para mostrar este apoyo político a la introducción de innovaciones. No es que esta sea una innovación que luego tenga mucho desarrollo, pero sí que tiene, digamos, buena acogida entre las élites, entre el poder político, ¿vale? En esta preocupación por la calidad y por mejorar la técnica, entra en juego la simiente de seda. Es decir, para obtener un hilo de calidad necesitamos controlar el proceso productivo desde su origen y para ello necesitamos la simiente de seda de mejor calidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta del Fondo Mediceo, del Archivio di Florencia, que dice, bueno, se habla de diferentes compras de simiente. Dice, en el mismo lugar de Valencia, donde se producen las mejores sedas de estos reinos, ya he encargado que me sea mandado esa simiente de seda. Es decir, la adquisición de simiente de seda valenciana está en la base del desarrollo de esta sericicultura moderna en Italia, que será la base de su economía nacional hasta el siglo XIX como mínimo. Bueno, ¿y cuál es la motivación? La motivación no es que la simiente de seda valenciana sea más económica. Obviamente es mucho más complejo desplazar y crear las redes para comprar la simiente de seda en Valencia. La motivación fundamentalmente es que la simiente de seda valenciana en la segunda mitad del siglo XVI es la de mejor calidad. Que si por lo tanto lo que se intenta es producir hilo de seda de calidad, el proceso productivo se tiene que controlar y mejorar desde sus fases más iniciales. Bueno,
las referencias a la adquisición de simiente de seda desde el Reino de Valencia, que es una actividad comercial desconocida por completo hasta no hace mucho para la historiografía valenciana, pues son diversas, ¿no? Por ejemplo, aquí se hace referencia en el caso de la Lombardía, un estudio de Angelo Moyoli, a que la venta de simiente de seda, y no solo la procedente del Reino de Valencia, también de otras regiones, era ya a finales del 500 un gran negocio, sobre todo para los comerciantes milaneses, que son los que dominan estas redes, mientras que los genoveses se especializan más en la lana y en otros géneros, ¿no? Gracias a su capacidad de controlar la oferta tanto en un sentido cuantitativo como cualitativo, 1593. Uno de los memoriales de los mercaderes de oro y seda de Milán, de 1606, hace un cálculo para tratar de conocer la producción de libras de seda que se realiza dentro de su estado, ¿no? ¿Cuál es el elemento que toman para hacer ese cálculo? Dice, la seda que se hace en el estado, como mejor se comprende, es a partir de la simiente que viene de España, mejor que de cualquier otro modo. Este año han venido 58.000 onzas. Dice que cada una de ellas produce 5 libras de seda, con lo cual tenemos una producción de 300.000 libras de seda. Dice, otras veces han venido más 80.000, lo cual haría 400.000 libras de seda. Y a eso habría que ver no solo la que se produce en Milán, sino la que se produce en otras regiones de esa zona septentrional, Bérgamo, Crema, Piacenza y otras regiones. Bueno, aquí tenemos un mapa. Frente a esta sericultura italiana, ¿qué vemos en el caso español? Bueno, pues una concentración. Este mapa obviamente no es coetáneo, es de finales del siglo XVIII, pero creo que ilustra bien esta concentración de la sericultura en el Reino de Valencia. Y he añadido un pequeño texto que tiene que ver con este anquilosamiento técnico, con esas técnicas deficitarias que se aplican a la producción de hilo de seda en Valencia. Bueno, se habla de la necesidad que hay de una instrucción que debe observarse en la cría de gusano de seda, ¿no? Pues forma su mayor riqueza, la mayor riqueza del reino. Dice, pero el modo con que se trata es tan poco observativo. Regularmente se hace por gentes poco instruidas. La desidia e inacción de los que se dedican a estas crías es la causa esencial de tanto atraso. Bueno, estamos hablando de 1794. Ya hemos visto las deficiencias técnicas. Bueno, esta parte, la pasaré simplemente, es cómo se articula, como decía, un comercio internacional de simiente de seda que es clave para entender el primato italiano dentro de la industria sedera europea de los siglos XVI y XVII, que es la llegada de simiente de seda. ¿Qué sabemos a partir de las fuentes fundamentalmente fiscales? Bueno, pues las zonas de producción es un comercio que desde estas zonas especializadas, sobre todo la ribera, pero también la zona de Játiva y Lollería, la costera, se remite por tierra hasta el puerto de Alicante y es ahí donde se embarca en dirección a Livorno o Génova y desde los puertos, digamos, de entrada en el mercado italiano se redistribuye a las zonas de producción. La reconstrucción que yo he podido hacer a través de registros portuarios, no viene al caso y no abundaré demasiado, lo que nos muestra es que este comercio no es esporádico ni es puntual, sino que entre aproximadamente una cronología que se movería entre 1550, grosso modo, y 1640, se desarrolla una corriente regular y constante de simiente de seda valenciana hacia las zonas productoras del norte de Italia, ¿vale? Una primera fase más embrionaria, probablemente hasta la década de 1580 y menos especializada, una fase de esplendor en el tránsito entre los siglos XVI y XVII en la que ya participan de este negocio las principales compañías comerciales del Mediterráneo occidental, no insistir en ello, y una fase, podemos decir, de decadencia, pero que más de que decadencia lo que representa es un proceso de sustitución. Es decir, los italianos o las regiones que se están especializando en la gelsivaquicultura, en la sericicultura, comienzan a perfeccionar también sus métodos de cría del gusano de seda. Y a la altura de aproximadamente 1630-1640, la simiente de seda valenciana se sustituye por simiente de producción autóctona. Parece que sobre todo de las zonas de Bolonia, parece que, y también pues la simiente de seda calabresa o siciliana que pudiera abastecerse. En ese contexto de aproximadamente 90 años es en el que se sientan las bases de pues, lo que se denomina
economía de la seta italiana. Bueno, las fuentes no vienen al caso, son fundamentalmente registros portuarios, ya que en el caso tanto de Génova como Livorno, también de Alicante, ¿no? Por ejemplo, un registro, y ya casi estoy acabando, del puerto de Alicante, nos muestra esta tendencia. Año 1599, en torno a 76.000 onzas. Ahora veremos qué significan los datos. Año 1600, más de 100.000. Años 1601, casi 90.000. ¿Vale? En 3 años, prácticamente 300.000 onzas. La cuestión es, ¿las onzas, eso es mucho o es poco? Bueno, pues lo que tenemos, y con eso ya concluyo, es a partir de los trabajos que en su momento realizó Renzo Corritore, lamentablemente desaparecido, pues podemos extrapolar qué significan esos números que no nos dicen nada. Bueno, pues él reconstruye en un esquema teórico de lo que se denomina como la filiera sérica, ¿no? Todo el proceso productivo de la seda. Y nos dice que una única onza de seda puede producir entre 5 y 8 libras de seda en función de la calidad y las condiciones climáticas, 8 libras de seda o entre 5 y 8 libras de seda en bruto, pero para producir esas 8 libras de seda necesita la hoja, una única onza consume de gusanos, consume toda la hoja que producen 20 moreras, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues bueno, que si una onza, para poner en producción una onza de simiente de seda, necesitamos 20 árboles, 20 moreras, pues para poner en explotación las 100.000 onzas de seda, entre 80 y 100.000 onzas que llegan habitualmente durante varias décadas desde Valencia al norte de Italia, estamos hablando de que se necesita poner en cultivo más de 2 millones de moreras. Es decir, es el gran momento en el que cambia la estructura agraria italiana, también el paisaje italiano, como la seda supuso un cambio en el paisaje valenciano. Esta exportación sutil, y ya veis que no tiene casi importancia a lo largo de todo un año, en torno a 3.000 kilos. Claro, esas 100.000 onzas, una onza son aproximadamente 30 gramos. 3.000 kilos. 3.000 kilos es nada en comparación con las toneladas de lana limpia y sucia que se remite a Italia habitualmente. Quiero decir, es un pequeño rincón de las grandes embarcaciones que conectaban Alicante y los puertos italianos. En cambio, Daniel, disculpa que te moleste, estamos ya un poquito fuera de tiempo. Sí, vale, puedes seguir acabando. Muy bien. Desencadena todo ese proceso productivo del que hablaba anteriormente y en torno a 500.000 de libras de seda anuales que podrían servir para, o que podrían haberse puesto en explotación en el Reino de Valencia. Ya para concluir, simplemente mi idea es destacar esa cuestión que comentaba anteriormente. Cómo se está construyendo a lo largo del siglo XVI un mercado internacional de la materia prima de seda y cómo en ese mercado internacional los dos modelos productivos, por un lado el italiano y el español, difieren y van por caminos muy distintos. El italiano más asociado a las innovaciones y a la mejora técnica, el español pues más arraigado en la tradición y con una serie de lastres que harán que esas sedas sean poco competitivas en el contexto internacional. Por mi parte, nada más, acabo pues eso, con que para valorar el patrimonio sedero europeo tenemos que verlo desde su origen, desde el gusano de seda. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Que de hecho, mira, tu intervención era yo creo que la que nos faltaba, ¿no? Porque tú lo has mencionado desde un principio, que tenemos que entender de dónde viene esto que estamos mostrando. Creo que tienes sigues compartiendo pantalla. Si quieres dejar de compartir y poner tu cámara si quieres, claro, ¿eh? Si no... No. La cámara la tengo activa y en principio ya no estoy compartiendo, creo. Vale, pues nada, ya está, soy yo. Está todo perfecto. Nada, que te decía que efectivamente yo creo que era tu charla la que nos faltaba, ¿no? Porque no hemos parado de hablar de museos, de tecnología, de distintos aspectos de los tejidos, pero nos faltaba esta parte, ¿no? Ya hemos hablado también de los tintoreros, pero nos faltaba de dónde viene este rico patrimonio que estamos mencionando una y otra vez y creo que tú lo has traído
a colación en este congreso y por ello te lo agradecemos. Ha sido verdaderamente interesante. Y nada, tenemos unas cuantas preguntas que me han ido llegando. Bueno, en primer lugar mira, acaba de llegar una. Bueno, ¿cómo ves el futuro de la sericultura a la luz de nuestro mundo que va cambiando constantemente, que tenemos nuevos materiales, nuevas tecnologías textiles? ¿Y cómo podemos enlazar este futuro de la sericultura en los objetivos del desarrollo sostenible? A ver, pues es un poco difícil. Es cierto que la sericicultura sufre digamos, la sericicultura europea, pero también a escala global, sufrió un golpe, digamos, casi definitivo con la epidemia de pebrina de mediados del siglo XIX, que arrasó toda la producción a nivel europeo y pese a los intentos posteriores, pues la producción o estas fases iniciales de la sericicultura fundamentalmente en la actualidad se concentran en zonas asiáticas. Por lo tanto, podríamos decir que a nivel productivo ya no existe una producción o es muy limitada. Sí que es cierto y creo que eso no implica que no tengamos que tenerlo en cuenta, esa riqueza patrimonial, y creo que, ya digo, la intervención de Ricard Huerta me ha parecido muy interesante porque en muchos de estos museos de la seda, colecciones muy diversas, él ha destacado el arraigo con el territorio, la necesidad de implicar a las sociedades digamos, que circundan a esos museos, es decir, digamos, que los museos no sean contenedores, sino que sean espacios abiertos a la sociedad. Por lo tanto, bueno, más allá de que en estas regiones, que gran parte de ellas, tampoco la sericultura es una actividad viva en muchas de esas regiones, en Italia, por ejemplo, es algo ya muy minoritario, creo que nos ayuda a entender la relevancia real de la sedería y de no ver la seda como algo limitado a las élites, ¿vale? Porque esa riqueza patrimonial se arraiga sobre todo en unas estructuras y en una actividad productiva que comenzaba en las casas de los campesinos, ¿vale? No sé si con eso he respondido en algo, pero... ¿Y tú crees que en este sentido, crees que se podría recuperar este importante patrimonial material e inmaterial, este arte en la Morera? Se podría recuperar sin duda, porque existen, lo que falta es el interés o el trabajo en torno a una serie de materiales de patrimonio que sigue existiendo. Bueno, desde tratados y, como comentábamos, igual para los tintes los hay, tratados de sericicultura, traducciones y obras, digamos, propias. En el caso valenciano, sobre todo del siglo XVIII. Y, en fin, es, yo creo, todo una cuestión de voluntad o de interés. Pero, bueno, si realmente queremos conocer la historia de la seda europea, no podemos limitarnos a los tejidos, porque esos tejidos vienen de algún sitio. Claro. Por eso, justo, ¿no? Por eso te decía que creo que tu charla ha venido a cerrar, bueno, a cerrar no, porque tenemos gran parte del congreso, pero sí que nos faltaba esta parte, ¿no? De dónde viene. Y antes has hablado del trabajo de las mujeres. ¿Crees que este trabajo es conocido o que todavía le falta dar a conocer pues la gran labor, ¿no? que realizaron las mujeres en este arte? Claro. El problema es que, a diferencia de las corporaciones gremiales que sí que han producido una memoria escrita, es decir, los archivos que se pueden haber conservado más o menos, claro, esta actividad industriosa dispersa en el medio rural no tenía, digamos, una institución que la homogenizara o que le diera uniformidad. Por lo tanto, el problema es un poco de invisibilidad en las fuentes. Es decir, sabemos que fundamentalmente era un trabajo femenino. Una publicación reciente del profesor Frank pues habla de los salarios y las condiciones laborales y rescata fundamentalmente las noticias que hay sobre mujeres aplicadas a devanar, a hilar y a producir el hilo de seda en los campos valencianos, pero sabemos poco porque las fuentes son esquivas, pero sin duda era
la presencia femenina era fundamental. A ello responde pues, dos factores. Uno, que era un trabajo doméstico y segundo, que el trabajo no siempre era doméstico, que los salarios y las remuneraciones femeninas eran mucho más bajas que las masculinas. Por lo tanto, también es algo a tener en cuenta, esa diferencia en los salarios. Claro. Bueno, pues ahí supongo que tenéis un trabajo y una línea, los historiadores y las historiadoras. Y otra cosa, también nos preguntan si el gusano que tenemos actualmente, imagino que no será el mismo, ¿no?, que teníamos, pero ¿en qué medida ha cambiado y cómo ha evolucionado el uso de este gusano? Bueno, sería difícil porque las razas de gusano hay muchas y claro, hubo procesos de adaptación a cada una de las regiones productoras. El problema, como decía anteriormente, es que la sericicultura europea quedó arrasada a mediados del siglo XIX y ya no se retomó. Las especies que se introdujeron y toda la labor, hay una obra de Claudio Zanier que habla bueno, en italiano, a la búsqueda de la simiente perdida, ¿no? Se reintrodujeron especies inmunes o que fuesen inmunes y se desarrolló el sistema, pues, por ejemplo, Pasteur y otros científicos desarrollan el sistema que básicamente consiste en seleccionar los gusanos o la simiente sana y separarla a ojo de microscopio, vamos. Por lo tanto, las especies que se reintrodujeron en la segunda mitad del XIX ya eran especies asiáticas, que algunas de ellas se pudieron readaptar y, bueno, convertirse ya, digamos, en especies endógenas, pero al fin y al cabo la procedencia era asiática y a día de hoy la simiente que se pone en explotación, al menos que yo conozca fundamentalmente, proviene pues de China o de Japón, o también la India tal vez, pero siempre en Asia, ¿vale? Por lo tanto, no sabría decir más, quiero decir, tendría que ser alguien más especializado en el tema de los insectos lepidófilos. Bueno, yo creo que en cualquier caso sí que lo has resuelto bastante bien. Y finalmente ya, y con esta terminamos, que sí que nos hemos ido un poquito de tiempo. Me preguntaban, bueno, claro, que has hablado, claro, de la importancia de la seda y las rutas de intercambio y cómo estos secretos eran muy preciados. Entonces, en esta línea nos preguntan si se sabe algo de este intento de espionaje o de robo de estos secretos. Bueno, no lo sé. Aparte de la figura de Joaquín Manuel Fos, de la que hablaba anteriormente Ricardo Frank, ¿no?, y de la introducción de métodos de cómo elaboración, o sea, el espionaje industrial parece que probablemente estaba más arraigado en la producción de los tejidos o de algunas técnicas especializadas. En la cría del gusano de seda, pues bueno, por ejemplo, ese proyecto que hablaba de una especie de patente que se aprobó, creo que era en 1588, para fomentar la segunda cosecha de seda en Florencia, pero ya digo, y en otros territorios de Italia, era una patente limitada no recuerdo ahora mismo el periodo, pero creo que eran 20 o 30 años lo que se le asignaba. Una vez pasado ese tiempo, teóricamente esas técnicas perdían el copyright, ¿no? Lo que los Medici le estaban concediendo, igual que el Papa u otros poderes le concedían a este Magino Gabriel, era el derecho de explotación de esas técnicas, es decir, la percepción de unas rentas por parte de los campesinos durante un periodo de tiempo. Pero esas técnicas teóricamente luego se conocerían. Otra cosa es que se aplicasen. Claro, hasta qué punto los tratados de sericicultura eran leídos o tenían algún impacto entre el campesinado, o eran simplemente un producto cultural que circulaba entre las élites y que no tenía. Eso sería una pregunta que yo no puedo responder. Por lo que decía Tomás de Otero en 1794, la persona que producía la seda habla de personas poco instruidas y necias, es decir, que parece que se primaba, digamos, una transmisión de los saberes consuetudinaria y no tanto una formación del campesinado, por lo menos en el ámbito valenciano. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Daniel, por tu intervención. Y bueno, al público, nada, ya hemos cerrado esta primera mañana.
Os recuerdo que, nada, a las 3 de la tarde volvemos. Hoy tenemos esta tarde, la verdad es que todos aquellos que estáis interesados en proyectos europeos, creo que es y en proyectos en general, es una interesantísima tarde, porque además vamos a hablar mucho sobre tecnología y cómo la tecnología puede mejorar tanto el patrimonio cultural como... Y hay la primera charla va sobre representación y preservación de artesanía y del patrimonio. Luego tenemos la siguiente va a ser Javier Sevilla, que nos va a hablar sobre mapas interactivos aplicados y justamente en este caso nuestro proyecto, así es que esta no se la pierdan. Y la última es un proyecto muy interesante suizo que se llama Silk Memory y cómo han recuperado el patrimonio sedero y lo han puesto en valor a través de una página web y que es súper interesante. Entonces, os esperamos a las 3 de la tarde